hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milei, por lo que me pasó o me pueda pasar. Y también a Luis Majul, que trabaja de eso, trabaja de marcar. Pone atrás de él una foto. Lo ha hecho con Grabois varias veces. Y la otra vez que lo hizo varias veces con Grabois, Grabois fue atacado en la calle. ¿Gago qué era? Gago era una representación de concesión. ¿Qué decía ESPN? Basta de gordos negros, ¿sí? Basta, Román. Entonces fueron a buscar al más blanco de los bosteros, ¿sí? ¿Qué problema tenés con eso? Tenés el problema del uso del capital político interno, que es el mismo problema que enfrentó el kirchnerismo. Gago está siendo el Alberto Fernández de Juan Román Riquelme. Es importante remarcar que el presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la Libertad y o la moneda libra. Ministro, una pregunta. ¿Le gusta el mar o la montaña? ¿A usted le gusta el mar o la montaña? Diputado, empecémoslo seriamente, le pido por favor. Capaz que el Diputado. ministro tiene ganas de hablar de otra cosa porque no contestó nada de lo que se le preguntó, presidente. Por eso Diputado. la pregunta... Lo mío es el hacer, resolver problemas, ayudarte. Por eso algunos me dicen robot, me dicen alien de otro planeta, qué sé yo. Van a hacer lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que hicieron a nivel nacional. Aplicar la motosierra generando crueldad, generando dolor. La motosierra no genera situaciones de justicia, genera enormes crueldades. Preguntar a los jubilados. Si seguimos en esta dirección, estamos convencidos que más tarde o más temprano el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Entre las locuras de Bruno y su equipo, una de ellas, para mí, la más significativa, es que no aceptaron que de afuera nos dijeran, ¿sabes qué? Los bichos son así, los bichos son así, vienen, entran por acá. No aceptaron eso. Dijeron, no, lo vamos a hacer como nos parece a nosotros. La verdad, digamos, no me importan sus sentimientos. Yo juego dentro de la ley, soy bilardista. Y dentro de la cancha vale todo. Todo lo que permite el reglamento. ¿Estaba permitido en el reglamento? Sí. Bueno, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Pastelito. Y me estás hinchando las pelotas. Le traje los pastelitos. Me estás hinchando las pelotas. Es un problema Me tuyo. estás hinchando las pelotas. Yo tengo ganas de decir Te lo que trae la tengo botella ganas para de acá, decir. pelotudo, vos acá. Deja acá. Te pido mil disculpas. ¿Qué me vas a pegar con la botella? No lo sé, vamos a ver lo que hacemos. Lo único que puedo decir es una frase de un escritor muy conocido, decírsela al gobierno de Javier Milei, que voté. Soy periodista. Si me matas, te suicidas. Nada pueden esperar de aquellos que le mintieron durante 17 años con siempre las mismas promesas y no cumplieron con ninguna. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Opinión Pública. No soy Romina Mangel. Vuelvo a estar en este queridísimo programa. Mi nombre es Ramón Indart. Y así como me había ido hace muy poquito tiempo, Romy, que no puede estar esta noche, me pidió que esté al frente de barco. Y para mí es un recontra honor estar haciendo esto. Así que gracias por esa oportunidad. Y obviamente vamos a tener un programón. Cande de la Sota de un lado, Nico Fiorentino del otro. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Hola, Ramón, ¿cómo estás? Tenemos de todo. Tenemos de todo hoy. Tenemos de todo. Estamos bien acompañados, tenemos buenísimos invitados que nos van a decir de todo. La verdad, y mucha información. Tenemos muchas mucha cosas. información para contarles. Entre otras cosas, ¿por qué el gobierno quiere que saques los dólares de abajo del colchón y los empieces a gastar? ¿Y cómo planea hacerlos? No te hablo de los dólares del blanqueo. Te hablo de los dólares que seguís teniendo abajo del colchón, que no declaraste porque no te animaste, lo que sea. Quieren que los uses. En un ratito te voy a contar cómo. Bueno, esa información que trae Cande hoy es clave para entender el futuro más inmediato. Falta de dólares y el gobierno tomando decisiones. Dijo Caputo, los va a sorprender, lo voy a tomar en 2 semanas. Veremos de qué se trata. Ya habíamos hecho el tema cepo cambiario y ahora esto. ¿Cuánto? Sí. Del 1 al 10 me extrañaste, decime la verdad.
Decilo vos, si el que volviste fuiste vos. Mirá, tenés que reconocer que yo venía extrañaste. muy bien con Jairo, Sí. siendo columnista. Jairo se fue, llegó Fiorentino, me Sí. operó, me carpeteó, me Voy a maltrató. Vino con el serrucho, vino con el serrucho. Habló decís vos. con Mangel por Sí. atrás, le dijo, no trabaja tanto como puedo hacerlo yo. Mangel se convenció, me sacaron, quedaste vos. Y mirá las cosas Voy de a la vida, mirá dónde reconocer estoy que sentado. pensé que me iba a costar más. Un mes me duraste. Voy a hablar con Mangel de todo Un mes me duraste. Bueno. Lo que no sé si va a durar un mes o cuánto es la guerra fría o no tan fría entre Santiago Caputo y Karina Milei. Karina Milei y Santiago Caputo. Un triángulo que tiene 3 puntas y hay 2 que están sacando chispas. Sí, y el tremendo. tercero tuvo que intervenir. Y si algo le molesta al presidente Javier Milei, entre muchas cosas, además de nosotros. Sí. Entre muchas cosas. No, nosotros no. No, digo, los que ejercemos esta noble profesión. Es tener que intervenir en la cuestión de la rosca, la interna. Y lo tuvo que hacer porque si no lo hacía, no sabemos a dónde terminaba. Vamos a ver si lo contamos en un ratito. Mirá, se nota mucho cuando hay una interna, esto que marcas, Nico. Cuando una interna está descontrolada, se nota porque de golpe en los medios de comunicación, hoy sobre todo el domingo, muchos analistas que tienen muy buena información, todos tenían más o menos los mismos 3, 4 datos, cada uno le ponía su color, pero ahí es cuando te das cuenta de esto se pudrió porque empezaron a filtrar. Viste que cuando la interna es fuerte, pero hay convivencia, no sale a ningún lado. No. Puede no enterarse nadie. Cuando la cosa está podrida, empiezan a, mirá que me junté, mirá que hice esto, mirá, te paso este dato. Y pasan las mejores familias, ¿eh? Y pasan las mejores familias. Si querés, lo ponés en otro lado. Cuando vos lees los diarios del domingo y periodistas que valorás un montón, ves que todos tienen más o menos la misma información de alguna reunión que hubo en alguna quinta del conurbano en el que no se pusieron de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque como no se pusieron de acuerdo, salieron a filtrar. Si se ponían de acuerdo, no salía nada. Bueno, funciona en todos lados. Bueno, te vamos a contar eso, vamos a tener mucha información y grandes invitados. En 2 minutitos nomás, sentado con nosotros Martín Rapalini, titular de la UIA, titular de la Unión Industrial Argentina, sector de poder si los hay, y la industria está en el ojo de la tormenta, así que va a ser muy interesante escucharlo. Alejandro Kim, candidato a legislador porteño, va a estar con nosotros. Paula Oliveto, candidata a legisladora de la coalición cívica, y también Eugenio Casieles, que es legislador porteño. Es cierto, si vos estás en otro distrito que no es la Ciudad de Buenos Aires, decís, qué porteñocéntrico todo esto. Ten en cuenta que es una elección que se nacionalizó muchísimo. No es una elección porteña, es qué puede pasar entre el gobierno y el PRO de acá en adelante. De acá a partir del 18 de mayo, lo que repercute también en la provincia de Buenos Aires. Y también vamos a estar hablando del Eternauta porque seguramente ustedes la están viendo y todo el país la está viendo, toda la región. Me animo a decir que es un éxito ya casi mundial, así que nos vamos a meter con el Eternauta. Antes, en una de las principales obsesiones que tiene, ¿será la primera? Yo me niego a creer que sea la primera obsesión que tiene. No sabemos. ¿No es una estrategia de campaña? Bueno, me gusta que discutamos esto porque tenemos una mirada distinta en esto. ¿De qué hablamos? Pongámoslo en pantalla. Y ahí te vamos a empezar a mostrar un poco la película de esta foto, que es Javier Milei, antes muy amigo de los periodistas para hacer campaña. Hoy, bien esto que marca Cande, ahora lo vamos a argumentar un poco más, si no es una campaña armada. ¿Qué dice? Este es uno de los 150.000 mensajes. Mira, hoy leía, para que lo tengo acá, lo capturé para leérselos. Acá, ponían en La Nación. Solo en la última semana, del 26 de abril al 2 de mayo, ahí te leo el tuit, Chino, esperá. Milei usó las redes sociales en tiempo completo para fustigar periodistas. Retuiteó un total de 2.073 mensajes ajenos, de los cuales 430 incluían acusaciones, insultos o alusiones despectivas. Y además, de los 51 mensajes que escribió él, uno es este, 41 encajaban en esa descripción. En la mayoría que incluyó su invitación a odiar a los periodistas, es decir, ódienlos, no los odiamos lo suficiente. Este es uno de los mensajes, mirá. Mensaje a los periodistas. Dado todo lo que lloran cada vez que les contesto, a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir, yo les pregunto, ¿no se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si cometen un error, ¿qué les parece pedir perdón? Al mismo tiempo es indignante que cada vez que se les señalan los errores, no se bancan el vuelto, en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa. Entiendan, dice el presidente, que no están por encima de nadie y que cuando erran, más de lo normal, pidan perdón. El nivel de soberbia y ego desaforado los hace pensar que están sobre una torre de marfil que ya no existe
y que las redes sociales le muestran todo el tiempo los seres despreciables en que se han convertido. Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase, la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Yo no puedo con mi genio, pero está mal redactado el párrafo Sí, que es dice, terrible. entiendan que no están por encima de nadie, que cuando erran mucho más de lo normal pidan perdón. Señor presidente, ya tuvimos algunas autoridades que nos sabían hilvanar sujeto, verbo y predicado. ¿Podría practicar un ratito si nos quiere criticar? Sí. Porque empiece por hablar bien, Sabotador. así nos ponemos de igual a igual. Cuando No nos pones una creemos más que frase- nadie, pero nos dedicamos a la comunicación y tratamos de hacer algo más que hilvanar sujeto, verbo y predicado. La frase encomillada después de 2 puntos empieza en alta también. Sí. Pero además, yo tengo la sensación de, más allá de, yo entiendo este punto de si es una campaña, pero en el universo ser bueno o ser malo es, si sos chupamedias del poder, o sea, si sos un periodista que ya se tiñe de violeta para que te levanten, sos un buen periodista, digamos. El poder te va a tomar y te va a hacer crecer, estar de columnista en algún lugar, tener algún programa. Porque si bien dicen que no hay presiones, pregunten si Karina Milei nos llama a medios de comunicación para hablar de periodistas y en muchas veces intentar presionar para que lo saquen. Y así como Ya te ocurrió sacan, en otros gobiernos, no es ponen. nuevo, pero no significa nuevo. por eso que sea menos grave, ¿no? No es Porque nuevo, no es atrasa como 20 o 30 años, por lo menos, de lo más No es reciente, nuevo. ¿no? Sí, la novedad creo que son las redes sociales. Sí. Y también es cierto un punto que la prensa hizo tantos desmanejos, donde hay prensa y poder, que es verdad, hay una opinión pública que dice, al fin le toca a ustedes, así como la justicia está cuestionada, la política está cuestionada, los empresarios están cuestionados, Sí. los Hay medios un- periodísticos están Para mí cuestionados. hay un riesgo. El otro día lo charlábamos cuando vino, el domingo pasado, que Sí. vino Fernando Buclos, que como el foco está puesto en los periodistas, estamos discutiendo el periodismo. Y para mí el error es ese. El error es poner en discusión, no porque no podamos discutirlo, discutamos la función de los periodistas, si lo hacemos bien, mal. Por empezar, cualquier cosa que diga los periodistas tal cosa te lleva a un solo lugar, que es el error. Sí. Lo mismo que decís los industriales tal cosa o los verduleros tal cosa, sabemos. Pero sacando eso, el punto de discusión acá es que, independientemente del punto de que el foco sea los periodistas, tenés al presidente de la nación, es decir, la persona que ejerce el principal rol político que asigna nuestra Constitución, que a su vez es el líder de un espacio político que lo referencia y que lo reconoce como su líder, direccionando el odio hacia un grupo. Para mí el error es discutir el grupo. Claro, totalmente. O sea, el grupo puede cambiar. Claro. Mañana pueden ser los carniceros, los panaderos, los buzos, no sé, cualquiera que se dedique a cualquier colectivo de ocupación o profesión que el presidente elija, que es su adversario para pelear. Y ahí es donde yo digo que es una estrategia de campaña. Claro. Es una estrategia de campaña y está claro, todos sabemos que hay un discurso planteado de, bueno, los periodistas son el blanco a apuntar. Bueno, y ahora nos sí. viene bárbaro porque y la gente dice, sí, son un poco truchos, no todos dicen la verdad, hay algunos ensobrados, empezó diciendo el presidente, y todos reaccionamos. Bueno, y ahora no odiamos suficiente a los periodistas, un eslogan de campaña Y ahí, que desde el y ahí Triángulo también hay de una Hierro se novedad, instala. Moncho, que es escuchemos, mira. El odio puesto directamente. O sea, antes, nosotros teníamos más la indirecta, el llamado al editor, al director. Acá están diciendo, ódienlos. Ódienlos. Arranquen por ahí. Sin Mirá, ningún... hay un punto de el por qué. Yo creo que primero lo bueno que ni Cande ni Nico lo escucharon. Dije, no lo escuchen, quiero que lo escuchen al aire. No me dejó escucharlo, esto es No. real. No hay hay libertad. Vas a ver, claro, entonces así es, la dictadura estilo Mangel, digamos. Vas a ver a un Jonathan Viale en la radio diciendo por qué nos odian, pero después quiero que vayamos al archivo para entender un poco también por qué. Decía esto Viale en Radio Rivadavia, mirá. 81% de la gente dice que el periodismo político es poco creíble. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. Me gusta y no me gusta. Pero nosotros como periodistas tenemos que poder leer esto sin vergüenza. Nosotros como periodistas tenemos que entender que mucha gente, desconfía del sistema periodístico argentino. ¿Y qué me miran? ¿Estoy diciendo una mentira? Estoy diciendo la verdad. El periodismo argentino, tristemente, lamentablemente, está desprestigiado. Es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué cada uno hará su evaluación? Nos habremos equivocado, mucho, poco, algo. Habrá muchos operadores, habrá de todo. Habrá gente que le hizo la campaña a Alberto. No sé, cada uno sabrá. Pero además de decir que mal, indignarnos, decir nos ataca, que es verdad que nos ataca,
entendamos que el ataque es netamente político, tiene una lógica política. ¿Por qué? Porque 80% de imagen negativa. Alguna vez el periodismo tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió el vínculo entre el periodismo y la sociedad argentina? Mirá que a mí, si algo me aburre, ¿Le gustó? Si algo me aburre es el periodismo indignado. Sí. Pero estoy jugando sobre la cornisa en este momento. ¿Estás así? Sí. Me gusta, quiero ver esa encuesta, dice. Claro. Del 80%. ¿Cuál es La encuesta. Hablando del periodismo, ¿cuál es la Hablamos fuente, de una no? encuesta y de la opinión respecto de la gente, respecto a los periodistas, casi como si fuéramos candidatos a algo. Recordemos que no somos candidatos a nada, que la gente tiene el poder de cambiar el canal de televisión, el dial de la radio, de mirar otras redes sociales, otros perfiles, de leer otros diarios y otros portales, y nosotros no somos funcionarios públicos, no tenemos ninguna obligación pública, por lo tanto, lo que digan las encuestas o no, nos tiene sin cuidado. Nuestra tarea en general es la de ser críticos del poder de turno, de todos los poderes de turno, de cualquier gobierno. Habrá algunos desmemoriados que no fueron tan críticos con otros gobiernos o algunos que no lo son ahora. Nosotros tratamos de serlo siempre porque nuestros lugares están en la vereda enfrente observando lo que el poder hace bien y lo que el poder hace mal. Mirá, la encuesta de Suban Córdoba, me la reconozco por los colores. El planteo que hace ahí, cierro con esto y ya vamos con Martín Rapalini, que vamos a mirar para adelante y vamos a hablar de las cosas que realmente importan en el país. Cuando uno se pregunta dónde se rompió, hasta hace muy poquito, Santiago Caputo interrumpía en una nota grabada. Quizás ahí hay un ejemplo, de por qué estamos desprestigiados. Mirá. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunas te acá las tengo habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Es Anticaputo, que es Sí. el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. Pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo de ahí. Bueno, quizás ahí había un ejemplo. Vamos a seguir laburando de esto todos los días, chicos. En fin, vamos a cosas importantes que le puedan interesar un poco más a todos ustedes, que no es el universo periodístico, pero a veces agota un poco que manden a odiar. Hace 10 días le pegaron a un periodista, a Roberto Navarro, una patada por la espalda, terminó en una clínica. Básicamente lo que queremos es, miren que puede haber un límite. Todo esto va subiendo la escalera de este es el lenguaje de las redes hasta que te cagan a piñas en la calle. Y no hay una igualdad. Hay un presidente del poder con una caterva de funcionarios y de medios de comunicación haciendo mierda a los periodistas, desde los propios medios de comunicación. En fin, basta. Martín Rapalini, ¿cómo andás, Martín? Hola, Ramón. Gracias. Hola, Nico. Muchas gracias por venir. Flamante titular de la UIA, ¿hace cuánto que tenés esta responsabilidad, digamos? Martes a la tarde. Martes a la tarde, exacto. Bien. Soy nuevo. Y si tenés que decir, ¿qué es ser presidente de la Unión Industrial Argentina?
¿Qué administra? ¿Qué poder tiene la UIA? ¿Qué abarca? Bueno, representa, te diría, a toda la industria, ¿no? Porque nosotros dentro de la UIA tenemos a todos los sectores y también todos los territorios. Desde las empresas más grandes hasta las más chicas. Así que te diría que tenemos una representación muy extensa de todo lo que es el sector industrial. Total. Y hoy, si vos tuvieras que decir, la UIA plantea o busca que el gobierno logre ¿qué estás observando de los últimos meses de la gestión económica de Caputo sobre todo? Mira, creo que el gobierno viene con un proceso de ordenamiento macroeconómico, baja inflación, reducción del gasto público. Ha tenido foco en la macroeconomía y me parece que lo que viene es ahora trabajar muy fuerte en la microeconomía. O sea, generar las condiciones para que todo, en el caso nuestro, el sector industrial, pueda producir y competir con el mundo. Ahora, Martín, ¿tiene un proyecto para la industria este gobierno? Mira, nosotros tenemos muchos proyectos y muchas ideas que vamos a dialogar Eso vos lo podés llevar, pero digo, Sí. vos identificás que haya alguna, digo, más allá de las medidas generales que aplican a toda la economía, que naturalmente tiene un efecto en la industria, como ordenar la macro, el tipo de cambio, todo lo que nos afecta a todos. ¿Vos identificás alguna política de este gobierno que haya sido direccionada para favorecer a la industria? Y la semana pasada se bajaron las retenciones a todo el sector industrial PYME para la exportación, que era una anomalía total. O sea, no existe países en el mundo que cobren impuestos para exportar, con lo que cuesta exportar y sobre todo a las pymes. Esa es una medida que favoreció a la competitividad. Y eso compensa la apertura de las importaciones y las complicaciones que puede traer a muchas industrias, el tema de que ahora puedan ingresar productos fabricados en otros países sin impuestos. Bueno, hay aranceles, ha habido alguna baja de aranceles en algunos sectores. Bueno, lo que nosotros decimos es, hay que bajar los impuestos a los sectores internos, que en algún momento se baje a la importación. O sea, el arancel es el impuesto que le cobramos al que produce en el exterior y que quiere vender acá. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, tiene que haber el mismo nivel de impuesto para el que viene de afuera como para el que está dentro. Total. Esta es la postura que tenemos. Hay algunos sectores de la industria que se quejan mucho de esta apertura, de esta cosa en favor de las importaciones que está teniendo el gobierno. Textil, sin ir más lejos. Sí, industria el del sector calzado, textil, bueno, hubo una reducción de maquinaria. aranceles que nosotros en la UIA sacamos un comunicado justamente reclamando esto, ¿no? Y estamos trabajando en proyectos, de hecho hay una presentación en la Cámara de Diputados en la cual veníamos hablando con el gobierno sobre la posibilidad de tomar a cuenta del IVA los aportes patronales. Un proyecto que es del año de los 90, digamos, pero eso bajaría mucho el costo, sobre todo los sectores que son de mano de obra intensiva, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos del tema impuestos y demás, esa apertura de importaciones, el gobierno insiste hay sectores que cazaban en el zoológico, por eso pagamos, no sé, una zapatilla, 40 lucas más que cuando la compramos en el exterior. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, porque tenés que pagar todo el sobrecosto que tiene el industrial argentino o ese sector que dice caza en el zoológico. ¿Qué se le dice a ese lema? No es solamente el industrial. Acá el problema es que el costo argentino es toda la cadena de valor. O sea, no es solamente la parte industrial. Porque hay casos, por ejemplo, que se importa con los mismos aranceles de Uruguay y de Brasil, y en la Argentina cuesta el doble. O sea, vos tenés toda la cadena de valor, desde un proveedor, el transporte, el que fabrica, que es una parte del eslabón de una cadena de valor, el que distribuye y el que vende, digamos, todas las distorsiones que hemos venido acumulando en el tiempo están en cada eslabón. Te pongo un ejemplo, digamos, yo fabrico cerámica y hace poco hablaba con un distribuidor que me decía, mirá, estamos cargando cargando de margen el doble que hace 20 años y gano menos. ¿Pero por qué? Bueno, porque tengo impuestos, tengo regulaciones, distorsiones que me hacen ser más caro. Entonces, este es el problema. Ahora, Toda la cadena de valor tiene estos problemas que hace que después al final, y el problema es que se va generando un efecto exponencial, ¿no? Sí. O sea, arrancaste con el proveedor tuyo que te vende un 20%, después el que transporta va cargando, entonces se va haciendo esta maraña que termina siendo esto que decimos, que los precios en la Argentina no son los óptimos que quisiéramos. Ahora, te voy a hacer una pregunta que si es una boludez, me puedo decir, Nicolás está preguntando una boludez. Ahora,
cuando vos decís la cadena de valor, vos ves, el productor te dice pago impuestos muy altos. El trabajador de esa industria te dice, che, con lo que cobro no llevo a cubrir la canasta básica. El transportista te dice lo mismo. El del comercio te dice, yo si le pongo más margen no vendo. Cuando ves el consumo no repunta. El empleado del comerciante dice, che, a mí no me alcanza para llegar a fin de mes. O sea, ¿cómo puede ser que... O sea, ¿en qué parte de esa cadena está el que se la lleva? Bueno, esa es la herencia de un proceso inflacionario que tardó unas décadas. Porque la inflación va llenando distorsiones. Vos vas teniendo abajo, van poniendo abajo la alfombra todos los problemas. Y todo el mundo tira el problema para adelante, para adelante, para adelante. Y bueno, un día te encontraste con el problema que tenés una sociedad absolutamente ineficiente e improductiva. Entonces, cuando vos frenás la inflación y se frena ese escape para adelante, aparecen todos los problemas que salen a flor de piel. Entonces, el Estado que cobra altos impuestos, a nadie le alcanza. Y es eso que decís vos, es tal cual, porque al que paga no le alcanza y al que recibe ese pago tampoco le significa. Y cuando dice la cadena me salté, digo, la parte impositiva y un estado de financiado. Bueno, ingreso bruto. Claro. Por eso que nosotros en mi discurso hablé de nuevo contrato productivo, que es empezar a que cada cadena de valor empiece a bajar los costos y no decir, bueno, no importa, porque cuando se para una fábrica, se bloquea, se aumenta una tasa municipal, se aumenta... Todo eso que antes decía, bueno, no importa, ¿viste? Se tomaban cosas que no... Y después todo eso va cargándose en los precios y termina siendo, digamos, esta estructura de precios que no nos gusta a nadie. Y también esto de decir, ¿viste? A veces en el exterior te dicen, che, llego y todo funciona. Porque en la Argentina no. Bueno, es eso también, ¿no? O sea, que cada eslabón de cada cadena de valor empiece a tomar conciencia que tiene impacto en los precios finales. Martín, vos recién decías un tema muy importante, hablabas de usar la cuenta del IVA los aportes patronales. Sí. Indefectiblemente el gobierno va a plantear una reforma laboral pronto, porque además está en el acuerdo que alcanzó con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Ustedes han tenido conversaciones con el gobierno, los han hecho parte para analizar esto de la reforma laboral? ¿Por dónde crees que va a pasar? ¿Cuál es el aporte que ustedes pueden hacer? Sí, nosotros estamos en conversaciones. De hecho, la ley de Minigri, que está en la Cámara de Diputados, es una ley que trabajamos todo el año pasado. Ahí hay varios capítulos laborales que son muy importantes y también se está viendo otra adecuación laboral. Nosotros lo que decimos es que no estamos hablando de pérdida de derechos, estamos hablando de que hay que modernizar. Los convenios colectivos de trabajo son del año 70. Bueno, hay que trabajar sobre todo en la industria, en el caso nuestro. Nosotros no tenemos la rotación permanente. Vos formás a tu trabajador para que esté preparado para el trabajo. Nosotros no queremos la flexibilización, todo lo contrario. Queremos al contrario, estamos pidiendo capacitación para tener más trabajadores. Pero sin lugar a dudas, hay que buscar un camino para que haya un incentivo de generación de empleo. En la Argentina hace más de 10 años que no generamos empleo formal. Me quedo con un rubro en particular. Vos decías, en tu sector, Cerámica Alberdies. Sí. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Nosotros? Sí. Y en torno a 1000. 1000 empleados. ¿Y esa plantilla de empleados creció, se estancó en algún momento? Bueno, fue evolucionando a través del tiempo. Pero bueno, el sector industrial puntualmente es un sector que paga casi 30-40% más que el promedio, ¿no?, de los trabajadores. ¿Y en el mercado, en estos últimos 2 años, cómo le fue? ¿Vendieron más, menos? Mira, el último año fue un año de ajuste económico. Bueno, lo que pasa es que también hay que entender, yo muchas veces hablaba con los industriales, que nosotros queremos tener siempre la fábrica funcionando, ¿viste? Despachando, vendiendo, con todos los turnos. Ahora, si todo eso lográs con un desorden macroeconómico, con una inflación altísima, bueno, después terminás cayendo en un ajuste terrible. Esto ya lo hemos vivido. Yo creo que es importante que la Argentina en algún momento entienda que tenemos que ir a un orden macroeconómico, porque si no, tenemos permanentes crisis recurrentes. Por eso, ¿no? pero en ese 2023, perdón, 2024, vos decís,
era un ajuste que había que hacer. ¿Y el 2025 notás en el sector un repunte? ¿Cómo lo ves? Sí, en los números, el mes de marzo se habla de que tiene una caída de un 1%, pero cuando lo mirás en profundidad, es un mes que se cuentan menos días. Entonces casi está en línea con febrero. Hay una recuperación muy heterogénea. Claro, muy por sectores, ¿no? Muy por sectores. Hay sectores que se recuperan, sectores que no. Hay sectores que todavía están con caída. Esperemos que haya una recuperación de la actividad, porque este proceso de eficientización de la economía. En materia de comercio se empieza a ver algunos cierres de comercio. En materia de industria se nota, hay pymes que están a punto de cerrar, digo, porque el parate económico del año pasado y aquellos sectores que no se reactivaron, en muchos casos está haciendo pensar a mucha gente. Es muy heterogéneo, vuelvo a repetir, es muy heterogéneo, hay sectores que todavía están cayendo. También hay que decir una cosa, el sector empresarial tiene natalidad y mortalidad. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque en general hay un dinamismo que tienen todos los países donde nace el 10% o el 8 o 10% y mueren también ese 8 o 10%. Digo porque a veces esos números los ven como a uno le conviene o lo quiere decir. ¿Y cómo está, cómo está esa relación de natalidad y mortalidad? Y bueno, la Argentina tiene una tasa de natalidad bajísima. Casi al mismo nivel que la mortalidad. Este es un problema, por eso que no generamos empresas hace 10 años. No solamente empleo, sino que estamos con las mismas 60.000 empresas industriales o 600.000 empresas en general de la Argentina. Martín, ahí te arranqué preguntándote si había por parte de este gobierno políticas identificadas, políticas direccionadas al sector industrial, porque da una sensación o queda una idea, y es que el sector industrial, ante gobiernos que tienen políticas para el sector industrial, terminan siendo más refractarios ideológicamente en su posición política que ante gobiernos que los han dañado mucho. Para mí el ejemplo más claro es el gobierno de Mauricio Macri. La pregunta es, lo voy a decir de manera medio en chiste pero medio en serio, ¿no son un poco gorilas los industriales? Mirá, es muy bueno lo que planteás vos, porque me das la posibilidad de dar una definición de lo que es industrialismo. Porque muchos se llaman industrialistas, pero si vos en la industria duplicás los impuestos, no se actualizás la normativa laboral, no invertís en infraestructura, no invertís en educación y tenés alta inflación, que no tenés un sistema financiero, estás afectando fuertemente a la competitividad del sector industrial. Entonces tenemos que redefinir qué es industrialismo. Porque si todos estos años a mí me llenaste de piedras, por más que vos digas que protegés, en el fondo me estás perjudicando porque me estás sacando mi competitividad. Esto es como una madre que guarda al chico en el cuarto y que no quiere que salga a ningún lado. Pero cuando vos todos o cuando vos le decís a tu hijo, no, a tu hijo lo tenés que hacer, formar para que salga a la vida. No, la industria, por definición, es un sector que está integrado al mundo, está integrado a la competencia mundial. Somos un sector transable. ¿Somos competitivos, digo, con este tipo de cambio, después de la salida del cepo? ¿Somos competitivos? Yo creo que el problema es la estructura, como dije al principio, es la estructura en la Argentina de distorsiones que fuimos poniendo en todas las cadenas de valor que tenemos que trabajar. El problema es que tenemos que salir de los atajos, ni del tipo de cambio, ni tampoco... no es que esté en contra, digo, es importante el desarrollo minero, el desarrollo de energía. Lo que tenemos que entender es que no tiene que ser el factor que nos salve. Tenemos que mejorar la competitividad interna del país. Y esto es también un compromiso de todos los agentes, del Estado en los 3 niveles, de los empresarios, de los sindicatos, de la educación, de la infraestructura. Todos tenemos que trabajar como pasa en el mundo para tener una industria y un sector empresario lo más competitivo posible. Ese punto es clave. Cuando vos decís tenemos que salir de los atajos, cada vez que el gobierno decía no voy a devaluar, había un sector industrial que decía si no devaluás no soy competitivo, y el gobierno insiste en sean competitivos de otra manera. No esperen una devaluación del 40% porque va a precios, va a inflación. Totalmente. Vos mañana ponés el dólar en 2.000 y en 5 meses tenemos el mismo problema que tenemos hoy. Ya lo vimos muchas veces. Y ya hay que trabajar, bueno, lo que decimos nosotros es que hay que trabajar fuerte en todas las distorsiones y los problemas de competitividad que tenemos. Por eso que, si vos me decís, hoy al principio me decía, la UIA viene a dialogar y a presentar propuestas. Y vamos a trabajar con todos los equipos técnicos para llevarle propuestas al gobierno, para darle, digamos, sustancia a lo que venimos diciendo desde el año pasado, que hay que nivelar la cancha. A darle las condiciones a la industria nacional que compita en el mundo. Vuelvo a repetir, eso es industrialismo de verdad. Darle competitividad al sector industrial. ¿Un dato fue el tema de aranceles a bienes industriales?
Y creo que es un camino, es un pequeño, gran cambio, ¿no? Empezar a darnos competitividad. Eso es lo que queremos. Nosotros, yo estoy orgulloso del sector industrial porque tenemos un sector industrial muy diversificado, muy potente. Bueno, yo creo que si le damos las condiciones, nos vamos a llevar una sorpresa muy grata. ¿Y qué hacemos en el mientras tanto, mientras llevan los proyectos y estas ideas y todo? ¿Qué hacemos con los salarios mientras tanto? Y aclarando, subrayando, que vos lo dijiste recién, pero lo subrayo yo, que el sector industrial, es verdad, paga salarios por encima del promedio. Pero también sabemos cuál es la situación salarial general. Bueno, están funcionando las paritarias, ¿no? Así que, bueno, se va buscando... ¿Hiciste un gesto? Porque te estaba mirando a vos, vi que tu cara hizo como cambió, miro la cámara y digo, ¿qué pasó? ¿Qué gesto hiciste? Están funcionando más o menos. Bueno, yo creo que el tema es reacomodar todos los precios relativos. Nosotros por ahí tenemos que vender a otros precios, hay que reacomodar también todos los precios para volver a repetir, para ser competitivos. Ese es el gran desafío. Quieras o no, países como Brasil, Uruguay, México, que son los que compiten directamente con nosotros, tienen un costo laboral también muy inferior al nuestro. También hay que decir que el 80% del costo laboral son impuestos. O sea, nosotros 80% del costo laboral es impuesto. No, o sea, de lo que cobra el trabajador, perdón, después tenés un costo un 80% más que son impuestos. Entonces nosotros estamos planteando que hay que bajar el costo laboral, no sacándole al trabajador, sino bajando la carga impositiva que tiene el trabajo. Dame algún impuesto que vos digas, pagamos, escuchen lo que pagamos en ese costo impositivo, porque muchas veces se pierden, bueno, es un impuesto. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Qué es lo que te dije al principio? No es que estamos buscando el gran tema para resolver. Y el problema es que hay que hacer un trabajo porque empieza desde los municipios que cobran tasas municipales, los impuestos provinciales. Por eso que no se puede, digamos, atacar fuertemente. Por eso te digo, cuando hablo de nuevo acuerdo o nuevo contrato productivo, porque tiene que ser un acuerdo entre toda la sociedad que, digamos, trabajemos para ser competitivos. Desde un municipio, desde un concejal, todos los que trabajamos en el país tenemos que tomar ese compromiso, porque si no, no es que va a haber un tema que tenemos que resolver. Tenemos que tener una sociedad que sea más eficiente y más... Este es el gran desafío que tenemos. Ahora, el gobierno lo que te plantea es, tengo que cumplir un superávit fiscal, tengo que juntar plata, y me venís a hablar de quita de impuestos. Está bien. Siento que Caputo va a decir, no. Yo te digo una cosa, debemos ser el único país con Venezuela que tenía los niveles de inflación que teníamos. O sea, yo he hablado con economistas, inclusive heterodoxos, que te decían, tener una macro desordenada no es de izquierda ni de derecha a esta altura, es de mala gestión. Porque países como, como Bolivia, otros países que por ahí son de izquierda, hay muchos países, digamos, de izquierda que tienen la macroeconomía muy ordenada. Bien. Pero la realidad es que la inflación es el impuesto directo al trabajador. Última pregunta. ¿Cuándo tenés reunión con Caputo, si es que tenés algo previsto? Estamos programando esta semana. ¿Para esta semana? Te quiero decir, tengo 2 días de asumido. Así que, porque esta semana fue una semana corta. Pero bueno, vamos a juntarnos y como te dije, nosotros estamos dialogando ya desde antes y vamos a seguir y vamos a llevar ideas y bueno, tenemos que poner todo para... ¿Te preocupa que Caputo te diga, bueno, ojo, pero no suban los precios, ¿no? Porque viene siendo el defensor de los consumidores en los últimos tiempos. Se lo dijo a las alimenticias, se lo dijo a las empresas de limpieza y a las automotrices le dijo, no suban los precios. ¿Por qué? Todos queremos bajar los precios. Todos queremos ser competitivos, vamos a trabajar por eso. Pero a veces, te voy a repetir, hay que estudiar los temas en profundidad. Pero nosotros queremos un país, como dijo Trump hace poco, que sea el más barato del mundo para producir. Bien. Y nosotros los industriales vamos a ser los más competitivos y vamos a exportar. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, en serio. Pasó Martín Rapalini en Opinión Pública, flamante titular de la Unión Industrial Argentina. Ya nos metemos con el informe de Nico. Tenemos un candidato, van a pasar candidatos por estos estudios porque se vienen las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, es cierto, antes va a haber el 11 de mayo, varias provincias, va a haber informes en ese sentido el domingo que viene, supongo. 4. Supongo ya que me el está domingo dando que el viene. laburo, se estás un día acá, ya me estás haciendo y sí, vamos a tener que hacerlo. Voy a hablar con Romy y le voy a decir, che, Nico debería ser, uno de Salta, uno de Jujuy, uno Chaco, de San Luis y uno de Chaco. ¿No? Chaco. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires se votan legisladores. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Bien? Alejandro Kim, candidato a legislador porteño. Ramón, ¿cómo andan todos y cómo están del otro lado? Principios y valores.
Me puedo meter, no sé si está bien. Sí. No comparto la visión. Mientras que no agredas a un entrevistado que por se favor, fue. No, por favor. No Eso es lo comparto único que- para nada la lectura que hizo con respecto a la situación económica nuestra. Nosotros estábamos teniendo una inflación en dólares récord en el mundo. Entonces, si no hacemos la lectura correcta y no tenemos un diagnóstico correcto de la situación industrial, me parece que las medidas y las propuestas que van a hacer van a ser erróneas. Con respecto a la importación de los insumos, hoy la tasa la tasa de importación que pagan y los impuestos que pagan por los insumos es más grande que los productos terminados. Entonces, me parece que esta distorsión hay que hablarla. ¿Qué rubro es el tuyo, Rubro? ¿En qué Yo soy rubro estás? abogado, yo asesoro a diferentes tipos de empresas, fui vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina y la gran mayoría de mis clientes, como así también de los integrantes de la Cámara, que tuve el honor de ser el vicepresidente, es el rubro textil. Un sector muy castigado. Entonces me parece que tenemos que tener una visión correcta de la situación. No se arregló la macroeconomía. Este gobierno nacional tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional. Y son palabras del presidente de la Nación. Todo gobierno que acude al Fondo Monetario Internacional son gobiernos que han fracasado. Te hago una consulta porque recién cuando estábamos viendo el informe aparecía Guillermo Moreno cruzándose con... Yo ¿cómo estuve se llama el peluquero? esa noche. ¿Vos estuviste? Cuccini. Yo estuve haciendo las empanadas. Con Fabio Cuccini. El lema es principios y valores. Cuando ves a Moreno en ese estado de agresión... No fue un momento de agresión, sino que el peluquero lo estuvo buscando sistemáticamente durante una hora, insultándolo de todo tipo. Y la verdad que Guillermo no lo agredió, sino que tuvo la situación bastante controlada. Me parece que el peluquero está bastante roto porque no solamente despotricaba contra Guillermo, contra mi persona y todos los que estamos en la mesa, sino también sobre nuestro Papa Francisco. Entonces me parece que es una persona muy dañada y es una persona que apoya a este gobierno, el gobierno nacional. Y está tan dañado como el presidente de la Nación. Date cuenta que los ataques que está realizando a otras personas que tal vez pensamos diferente, me parece que no es la solución de entablar una conversación ni entablar una relación. Son personas que están teniendo problemas psicológicos. Bueno, vamos a estar dando... vos te quedás hasta el final, así que vamos a ir y venir. Vamos a ir y venir, Alejandro. Así que gracias por venir. Gracias. Ya está con nosotros Pablo Oliveto, es diputada nacional por la coalición cívica, es candidata a legisladora porteña. Si vos del otro lado decís, me pierdo un poquito, sí, eran 17 candidatos. Era imposible entender el debate que sucedió en el canal de la ciudad, pero el ex Cambiemos se fragmentó tanto que quedaron el PRO, los radicales, la coalición cívica, todo se fue fragmentando. Hasta inclusive alguien que estuvo 16 años en el PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, siendo jefe de gabinete de Mauricio Macri, después jefe de gobierno, ahora así hizo, giró y va contra su partido, va contra el PRO. Bien, antes, Nico, nos metemos con Caputo. Sí, podemos decir algo así como que el 66,6% periódico del gobierno está peleado entre sí. A Que ver. son dos de las tres puntas Bien. del triángulo de Sí. hierro, que son Santiago Caputo y Karina Milei, que venían teniendo una relación, diría que desde el día 1 medio entre algodones. Habían encontrado alguna dinámica, es verdad que tienen reuniones periódicas, es verdad que habían encontrado un sistema en el cual habían hecho una, llamémosle, división de tareas en las cuales Caputo se encargaba o tenía su responsabilidad sobre organismos clave, muy clave de la gestión. Piensen en la, ahora la ARCA, la ex-AFIP, piensen en la UIF, piensen en el PAMI, En la CIDE. piensen en la CIDE, y que Karina Milei tenía como principal responsabilidad la libertad avanza, la marca, la construcción de la fuerza política. Pero es una relación que se empezó a dañar porque naturalmente son áreas que empezaron a pisarse entre sí y empezaron a encontrar algunas rispideces que tuvo. Hay un dato que es espectacular, que es yo lo marco como el primer quiebre entre los dos, que fue cuando Karina Milei ordenó ponerle una guardia permanente de la seguridad militar, de la Casa Militar, en las inmediaciones, en la puerta de la oficina que Santiago Caputo tiene en la Casa Rosada. Para que no entendí. Karina Milei le pone Que es seguridad a las 24 horas a la como oficina. secretaria general de la presidencia, tiene a su cargo el vínculo con Casa Militar. Casa Militar es la responsable de la seguridad directa del presidente de la Nación. Le puso guardia permanente en el pasillo
de la oficina que tiene Santiago Caputo en la Casa Rosada. Claro, porque ahí se acercan muchos periodistas, ¿no, Nico? Pero, entonces, para que no se acerquen tantos y no converse tanto con la prensa, está la guardia. Cualquier similitud con los buchones es pura coincidencia. Es un poco, juntate con quien quiera, pero lo voy a saber. Pero lo voy a saber. Pero lo voy a saber. Mirá vos. Sin disimulo. Claro, y acá empezó... Hay un punto de quiebre que es el más reciente, que fue esta semana, y para mí pinta de cuerpo entero cómo se pisan las áreas de uno y de otro, porque tuvo epicentro en Junín. En Junín hay dos esquemas políticos que tienen dependencias en todo el país y que para ser armado político es lo mejor que te puede pasar. ANSES y PAMI. ANSES y PAMI. ¿Te acordás que la Cámpora siempre le decía a Alberto? ANSES y PAMI. Te doy todo, pero ANSES y PAMI son míos. ANSES y PAMI. Bueno, fíjate quiénes estuvieron en ANSES y PAMI. Entonces, en el PAMI, en este caso de Junín, el PAMI está a cargo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es Mario Lugones. Lugones, en la división de quién es quién, es de Caputo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ponen a los jefes del PAMI de cada dependencia, como ocupan cargos políticos, no de gestión, está bien, está mal, lo discutirán cada uno de ustedes en su casa, pero como es en la división un cargo político, quien pone al jefe del PAMI de Junín es Sebastián Parejas. Sebastián Parejas es el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Y trabaja en el PAMI una militante, una influencer, una tuitera, una militante de la Fuerza del Cielo, llamémosle, que responde a Santiago Caputo. Esta militante, claro, choca, porque una representa a Caputo, el jefe representa a Karina Milei, tanto que protestó, dice, no, me sacaron del el grupo de WhatsApp, y terminó con ¿qué? Con el tipo eyectado. O sea, afuera. Sacaron al jefe de la AFIP de Junín. Vos decís, ¿y por qué es importante esto? Bueno, es importante porque lo que nosotros vemos es que si bien Karina Milei y Santiago Caputo, entre ellos no chocan, medio que empezaron a dar vía libre para que los de abajo sí. Claro. Y eso generó o desencadenó un increyendo que terminó nada más y nada menos que el jueves con el presidente Javier Milei personalmente interviniendo entre los dos diciendo, che, déjense de joder, y lo decíamos un poco en la apertura. Igual, Nico, pará. Sí. Caputo debería saber que entre su hermana y él gana su hermana, ¿no? O sea, que él supongo que lo debe tener claro que no hay contra la hermana, es el jefe. Estoy segurísimo que él lo sabe mejor que nosotros, pero evidentemente se siente con margen para, en algunos casos, tensionar. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto y en esto de las áreas pisadas? Acá te mostré cómo hay un área pisada que tiene que ver estrictamente con la gestión. Pero el corazón de la disputa es electoral y tiene que ver estrictamente con la armada electoral. No es casual que haya detonado esta bomba cuando se inicia la campaña, porque tienen dos miradas distintas. Karina Milei es la representante, nosotros decimos el purismo. De la libertad avanza, ella dice violeta en todos lados, violeta en todos lados, violeta en todos lados. Nosotros la libertad avanza. Tiene una lógica, me decían algo muy interesante, y me lo planteaban con una mirada que tenía Lula en Brasil. Lula en Brasil decía, yo le tengo que ganar a Bolsonaro, pero después le tengo que ganar al bolsonarismo. ¿Qué quiere decir esto? Vos una elección la ganás un día, pero una idea, un concepto, un proyecto te lleva. ¿Y de qué manera creía Lula que lo tenía que hacer? Ganando elecciones locales. Es decir, si yo pierdo la presidencia, bueno, tener un intendente acá, un gobernador acá, etcétera. Bueno, Karina Milei tiene una idea parecida. ¿En Santa Fe? Acabo de decir que Karina Milei tiene una idea parecida a Lula, me hago cargo. Toda mía. Pero está bien, podés tomar la idea. Te metés en cada vez. Está bien. Toda mía. Bueno, pero en Santa Fe bien no le fue esa estrategia. El tema es que de la idea al resultado siempre hay un viaje. La elección en Santa Fe fue muy mala. Caputo se la está cobrando. En el carinismo, si es que existiera tal cosa, creen que Caputo, en esta desconfianza total, alguna manito a Amalia Granata le dio. Sí. Amalia Granata fue clienta de la consultora que tenía, o que tiene Santiago Caputo. No sé si la sigue teniendo o no, o si sigue trabajando directamente a ello, antes del presidente Javier Milei. Pero en esta construcción, mientras Karina Milei dice puro violeta, 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 Caputo dice no, pragmatismo. Choquemos donde tengamos que chocar y donde vamos a comernos un baile como en Santa Fe, negociemos con el poder. Como hicieron en 2023. Ahora, pero también, que dato no menor es que en la ciudad de Buenos Aires Karina puso a todo lo que ella quería. Digo, también es una cuestión de poder total de quién maneja, o sea, quién va a tener poder después de la elección. Todos los legisladores, ¿a quién van a responder?
En Capital Federal a Karina Milei. Sí. Provincia de Buenos Aires, esa es la pelea que está dando Caputo. Exactamente, y ahí es donde estamos viendo lo que tiene que pasar con el posible acuerdo con Mauricio Macri o no. ¿Tenemos para ver el encuentro de Caputo con Macri? A ver. Que se cruzaron en la Fundación Libertad, perdón, diré si te me tiré un muerto por la cabeza, pero ahí está. Justo esa foto riéndote con Macri, justo cuando el presidente se está matando con Macri, no parece la mejor de todas. Bueno, recordemos que vino Maya Jastrzębski acá, que autora junto con Manu Jove de El Monje, la biografía de Santiago Caputo, y me la había anotado por acá la única frase que les dejó usar en On, que es: no hay chance de que yo termine bien. Exacto. No hay chance de que yo termine bien. Esto va a terminar bien, pero yo sé que yo lo no voy a entiendo, terminar bien. entiendo el juego. ¿En serio vos te imaginás un Caputo con ese apellido pasándola mal? No, dejate de joder. Entiendo que hay que ver qué es lo que considera. Se ríe Pablo Oliveto. Pasarla ¿Te imaginás un Caputo pasándola mal? Gracias, Paula. No, pero a lo mejor lo que Gracias. Buenas noches, Pablo Oliveto. La foto de Eduardo Caputo tirado de la plaza no ayuda mucho al apellido Caputo, pero en esto de Santiago Caputo, un poco fuera de control, la víctima. Pasó también, que tenemos para verlo, lo que ocurrió en el contexto del debate. El debate en la ciudad de Buenos Aires, donde le ocurrió esto con un fotógrafo que se llama Antonio Becerra, de Tiempo Argentino. A ver. Hay un montón. Los piratos y Santiago hablaron. Qué tipo desagradable este. Sí. Lo que hacía Santiago Caputo ahí en una situación muy amenazante, después salieron a decir no, le sacó una foto a la credencial porque quería pedirle la foto. La persona que tiene a tiro de WhatsApp o de Telegram o de lo que use a la CIDE le saca una foto a tu credencial como periodista, no parece. ¿Sabés que al otro día del evento, hablando con un funcionario de Rosada, le digo, qué cantidad de... Qué sucesión de eventos desafortunados. Gracias, ahí está. Qué sucesión de eventos desafortunados se está mandando Caputo, ¿no? Sí, y esta persona me dice, estamos agotados, por no decir otra palabra, de tener que justificar cosas que son injustificables. Porque claramente Adorni, cuando en la conferencia de prensa dice quería saber quién era el fotógrafo para saber si estaba bien en la foto, es un Adorni diciendo no tengo nada para decir de esto, es un papelón. Fue otro error más, porque ya viene de cometer muchos errores. Esta persona que dice ser como el hábil mago de todo. Y la verdad que tenés uno por semana. Raro también que si la responsable del armado electoral es Karina Milei, quien acompañó al candidato, haya sido Santiago Caputo, ¿no? Sí. Pienso, ahora al aire. Y ya para cerrar, si no resuelven la guerra de guerrillas territorial que está dando entre los territoriales y los digitales, si querés, o entre los influencers y los territoriales, va a terminar mal. Bueno, ya vamos con Pablo Oliveto. Antes, Alejandro, quiero preguntarte tema Ciudad de Buenos Aires. Vos decías que representabas muchas empresas, entre otras sector textil y demás. En la actividad económica, en la capital federal, ¿qué ves? Hay una caída estrepitosa del consumo, como también una merma del 50% de las ventas. Entonces, lo que se está viendo claramente es el deterioro del aparato productivo, el deterioro de las industrias, como así también el deterioro de los comercios. Ustedes lo han mencionado, el cierre de los comercios. Es alarmante lo que está ocurriendo. Me parece que quieren tapar el cielo con la mano y ya no se puede tapar esta situación. La Argentina, y no solamente la Argentina, sino la ciudad de Buenos Aires, está en crisis. Nosotros tenemos que empezar a dar las discusiones que son necesarias para recuperar esto. No tenemos que hablar de cuestiones banales. Ustedes lo han mencionado, hay una persona que se está presentando por un olor a pis, hay gente que te habla de cuestiones naif como cuestiones humanas. Nosotros tenemos que hablar del trabajo, 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 trabajo. No, si no, esto no lo solucionamos. Y la ciudad de Buenos Aires es alarmante. Hoy
todos los trabajadores que están en blanco, como así también los que están en la informalidad, con un trabajo no llegan a fin de mes. Necesitan 2, 3 y hasta 4 trabajos para llegar a fin de mes. A ustedes les debe pasar lo mismo y a todos nos pasa lo mismo. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar? Este gobierno de Javier Milei, ustedes están viendo que no tiene una síntesis entre ellos porque están fracasando. Fracasaron en lo económico, fracasaron desde lo político y ahora nos quieren vender un éxito que no existe. Entonces, me parece que tenemos que empezar a reflexionar todos los argentinos, como así también los porteños, en esta elección y decirle basta Javier Milei. Bueno, entendemos que más allá de la elección porteña, esto se nacionalizó y también hay un montón de temas por tocar. Porque, a ver, ahora vamos a hablar con la diputada nacional. Yo la metí un poco en la conversación porque ha investigado mucho, entre otros los Caputo, la coalición cívica, que es Paula Oliveto. Y candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, pero diputada nacional. Por ende, me parece que sería interesante para tocar todos los temas. Están pasando cosas en el Congreso de la Nación. Se pueden plantear temas para la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente hay una doble labor de aquí hasta el 18 de mayo por lo menos. ¿Cómo andas, Pablo? Ahora sí, te metí en la conversación por Caputo porque escuché tu gesto de... ¿Ah? Es que los Caputos están hace tantos años. Se reproducen. El otro día en un discurso dije, y todos los Caputos de la vida, porque a donde vos vayas están todos los Caputos. Sí. Y bueno, es que se van reciclando. Se van reciclando. Hay un grupo de personas que pasan los gobiernos y siguen teniendo el poder. Y esto es una realidad. Sí. Ahora, ¿cómo convivían ustedes? Y acá sí te tiro directamente a matar. Vos porque tirá. ¿cómo Lo convivían? único que después me tenés que ayudar a levantarme de este sillón porque es recontrabajito. Prometemos que te ayudamos. ¿Cómo convivían ustedes cuando estaba Macri en el poder con estas relaciones que tenía el expresidente? Diciéndolo. Escuchame, la coalición cívica le inició juicio político a un ministro de su propio gobierno. A Garabano. A Garabano, tenés razón. A Caputo nosotros lo hemos denunciado, a Nicolás Caputo. Me acuerdo de un informe sobre el tema de los trenes que tenía que ver con Nicolás Caputo, que nosotros lo denunciamos. La causa Cuadernos la inició la coalición cívica. Si vos sos lo que sos, no importa quién gobierna, seguís siendo. ¿Están más tranquilos ahora ustedes entonces? Lo siento como más... seguimos. La coalición cívica, digo, porque va separada. Es muy difícil explicarle al electorado, ¿no? Explicarle que lo que era Cambiemos ahora tiene al PRO, a Larreta por otro lado, que no sé cómo es el partido, a Lustó con los radicales. Bueno, Lustó no es candidato, en una evidente... Evolución se llama. Evolución en una evidente alianza con Jorge Macri, porque se ve que relajó bastante su lista. La coalición cívica, digo, todos los que estaban juntos de golpe están fragmentados. Bueno, pasó Milei y ante Milei tomamos distintos caminos. Llegó Milei y algunos decidieron hacer seguidismo foca, es apoyo todo, justifico todo, y otros decidimos otro camino, y el nuestro fue muy claro al día siguiente de perder las elecciones. Cuando se da el pacto de Acasuso, va la fórmula de Juntos por el Cambio sin haber hecho una evaluación y una evolución y un análisis de por qué perdimos, qué pasaba con nuestro bloque parlamentario, con nuestros intendentes, con nuestros gobernadores. Fueron y dijeron, a partir de ahora vos sos el conductor. Eso le dijeron a Milei. Entonces, ahora que a mí lo que me sorprende, no que a dónde estoy yo, lo que me sorprende es por qué no van juntos Adorni y los Penato. Para vos deberían ir juntos. Pero porque no hay disidencias. Entonces, ¿qué están queriendo jugar ahora? Y esto después voy a decir las propuestas porque me la paso hablando de los quilombos de los demás y no de lo nuestro. Sí, dale. Pero están resolviendo como una primaria cómo arreglan en octubre. Sí. Si conduce Milei y doblega a Macri o Macri termina siendo socio de Milei en el arreglo de la lista de octubre. Y eso es injusto, porque los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tienen muchos problemas como para que ellos los hagan partícipe de su pelea de poder. Porque en definitiva, ¿qué es? Son dos tipos poderosos, muy poderosos, que están midiéndose como dos machitos midiéndose. Y en el medio hay un montón de familias que tienen realidades muy complicadas, que salir a la calle es un desafío y que eso no está en la agenda. Y yo veo a los analistas políticos, y lo hablamos el otro día, que se la pasan hablando de las internas del poder. Y eso es muy complicado, porque cuando la política no te habla de tu cotidianeidad
y los analistas políticos se la pasan analizando lo que ellos creen que es, la sociedad no se siente representada y fuga. Sí. O sea, el 50% de asistencia en las elecciones de Santa Fe fue un síntoma de la fuga. Votó el 50%, ¿Puede perdón. pasar algo parecido en la Ciudad de Buenos Aires en términos de participación? No sé si el número, pero que baje la participación promedio Y es histórica. evidente que están jugando algunos a eso, porque vos ves, no hay clima. Por ejemplo, años anteriores, la máquina para votar, que le digo a la gente que es una máquina, como ya hemos votado otras veces, es muy fácil. Pero antes estaban todas las esquinas para que vos pudieras hacer el entrenamiento y ahora no dicen nada. La publicidad, nosotros hicimos una presentación que obviamente la justicia de la ciudad nos la tiró por la cabeza, pero no es normal que vos vayas por la General Paz o por cualquier avenida y encuentres una propaganda oficial No, es espectacular. y al lado un cartel de la candidata a los Penatos y al lado un cartel de la propaganda oficial. Estamos hablando que cada uno de esos carteles espectaculares salen 10 millones, sostenido en el tiempo 40 Y millones. después tenés los carteles de las obras Pero imaginarias. Las obras imaginarias que no van a estar. Y hay candidatos que vos preguntás cómo se financian. Yo tengo que andar con la Santa Milonguita, que es como que es brutal, con la canción de Karol G, como en la época antes, vote a Pablo Oliveto, Lista 47. Y yo veo todos esos carteles cuando en las casas están pasando cosas re complicadas, no solo lo económico, sino también lo social, porque vos cuando sos representante del pueblo, tenés que ver cuestiones que tienen que ver con la salud mental, con el bullying en las escuelas, con la atención en los hospitales. Y eso se puede de la legislatura porque Vidal insiste con, María Eugenia Vidal insiste con, esta es una elección donde recordemos no se vota jefe de gobierno, la legislatura puede hacer poco, se vota presupuesto. Concretamente, vos llegás a la legislatura Yo la y decís, veía a ella muy entusiasmada cuando quiso ser vicejefa y cuando fue legisladora. O sea, eso de subestimar espacios donde vos antes lo ocupaste, es como si dijera que no le... Bueno, también dijo que no le importaba la provincia de Buenos Aires, era orgullosamente bonaerense. Yo no sé quién es Vidal. Yo pensé que la conocía. Mirá. ¿Vos decís que cambió últimamente, pregunto? Mira, yo soy una persona que los que me conocen hace muchos años saben que soy esto. Cuando yo la escucho, porque María Eugenia era una mina de Flores, como yo soy de Mataderos, sí, con una historia de clase media, que con unos, siempre me hablaba de su abuela, muy fuerte, sus abuelos. Yo cuando la vi justificar, pagarle a los jubilados 14.000 pesos en 12 cuotas, me pregunté quién sos. Porque hay límites. Entonces, ¿qué se puede hacer de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, por ejemplo, crear la policía, y eso lo creamos. El servicio de policías, todo el servicio de seguridad, se creó. Yo fui una de las miembros informantes siendo legisladora. También se puede denunciar la corrupción. Yo denuncié sueños compartidos. Yo denuncié el robo en la obra social de los municipales. desde la legislatura. Claro, uno en la legislatura y otro como auditora. Pero viste que da la sensación que en la legislatura se puede hablar de todo menos de corrupción. Es como, hay una suerte de statu quo, de acuerdo, No, donde... yo creo que hay muchos que están con proyectos, pero que la voz no se amplifica. También es eso, es difícil tener voz. Si yo te dijera, decime 15 legisladores, es difícil nombrarlos. Me cuesta un montón. Pero yo lo he visto a mi compañero Hernán Reyes Sí. pelear con el tema de los medicamentos, con las prepagas. Lo he visto a Facundo Elgaizo hablar del tema del acarreo, ese curro de berredera a cota de años que ahora se logró ordenar. O sea, yo he visto cosas, he visto pelear presupuesto para determinadas áreas y quitárselos a otros. ¿Que falta? Por supuesto que Basura, falta. por ejemplo, ¿es gestión Bueno, o es curro? El contrato de la basura es falta de control. Tiene un impacto del 6% del total del presupuesto. Y yo lo leí de pe a pa. O sea, a mí no me van a decir cómo se lee un contrato, ni a dónde están los desvíos, ni a dónde están los incumplimientos. De ese contrato vos tenés 12.000 millones que va para publicidad. Digo, en una ciudad donde hay 250.000 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad,
No 250.000 adultos mayores como total. 250.000 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad me parece que es un eje que tendríamos que estar Paula, debatiendo. yo te escucho en esto de revisar contratos y te juro que no lo voy a decir con malicia, pero Vos decime lo que quieras, porque- quien está haciendo una campaña centrado en eso es Leandro Santoro. Y la pregunta que quiero hacerte es, en caso de que los dos logren un ingreso, ustedes dos y el resto de los espacios, ¿podemos encontrar una oposición que encuentre, aunque sea acuerdos mínimos para esto, para revisar contratos, o nos vamos a encontrar con lo de siempre de este gobierno es malo, pero yo con el kirchnerismo a ningún lado, yo con esto a ningún lado? Mira, yo no tengo esos... Yo al kirchnerismo lo denuncié. Lo denuncié. Fui la abogada de muchas causas de corrupción. Ahora, yo soy legisladora que representa al pueblo. Si tengo que hablar con todos para encontrar mejoras, voy a hablar tanto con el oficialismo como con la oposición. Yo en el Congreso... Pero lo que te digo, vos sabés que pasa eso. Pero escuchame una cosa, yo te puedo decir lo que hago. Yo en el Congreso hay cosas, por ejemplo, temas jubilados, me siento con todos los que están dispuestos a defender a los jubilados. Y con otros temas me siento, o sea, con lo que tengo que hablar, o sea, ley penal, por ejemplo, ley penal juvenil. Bueno, hay otros que cuestiones ideológicas creen que la edad de inimputabilidad tiene que ser, seguir a los 16, yo creo que tiene que ser a los 14, con determinada estructura, porque vos a un chico lo tenés que mandar a un lugar especial, le tenés que dar formación, lo tenés que reinsertar, tenés que acompañar a la familia, ahora no se lo podés devolver a los padres. Entonces, en ese caso trabajo con unos esa temática. Y en otros casos trabajo con nosotros. ¿Qué es un parlamento? Parlamento no es porque soy kirchnerista, defiendo unas cosas, porque es defender lo que defendiste siempre. Ahora bien, yo superpoderes no se los voté a mi gobierno, no se los voté a Alberto Fernández. Era parlamentario en ese momento, me consta. No se lo voté a mi gobierno, no se lo voté a Alberto Fernández, no se lo voté a Javier Milei. El kirchnerismo se lo votó a Alberto Fernández, se volvió republicano con Milei, y el PRO no se lo votó a Alberto Fernández y se los votó a Milei. La coherencia podrá tener pocos votos, pero te puedo asegurar que te mantiene. Te pregunto esto porque esto tampoco te va a resultar sorpresivo. Viste que hay varios candidatos y candidatas cuyo eje central de campaña es: tenés que votarme en la ciudad para que no gane el kirchnerismo. Yo en un momento me entré a la página del gobierno de la ciudad a ver si el jefe de gobierno de la ciudad era Guado de Pedro. Porque no entiendo bien por qué el corazón... Bueno, porque es vos fijate que es es un poco vintage ya. Es vintage, pero además, primero, es una elección legislativa donde el kirchnerismo saca sus votos históricos, tiene su representación, va a renovar sus bancas, y todos nosotros aspiramos a tener una de las 30 bancas que se ponen en juego. Se ponen en juego 30. 30 bancas, o sea, y la realidad es que algunos dicen, ay, te preocupa el título de la autoridad. En términos prácticos, ¿qué? Vos cuando vas a la calle y hablas con la gente, le importa recontra poco eso. Te dicen, mira, tengo miedo a que mi hijo vuelva a la noche. Si vos vivís en mi barrio, en Mataderos, mi hija tarda 2 horas en venir de la facultad, 2 horas en ir a la facultad. Sí. El tema de la basura es un tema. La situación de los jubilados es un tema. Hoy el PAMI, los jubilados, y yo lo quiero decir porque nadie habla de los jubilados como si no existieran, capitan en los hospitales públicos. Vos tenés que generar una infraestructura, un servicio de turnos, dándole prioridad, porque el tiempo de los jubilados no es el tiempo de una persona que tiene una situación distinta. También tenés que generar que los acompañe la familia. Y no son cosas de ñoña republicana o de humanista católica. Que te diría, hasta lo soy. Soy ñoña republicana y soy católica. ¿Cuál es? Pero tiene que ver con que vos tenés que legislar pensando que representás personas, no eslogans. Bueno, pero pará. La legislatura porteña este año tuvo, creo que, 2 cosas que el discurso de Jorge Macri y aprobar la suspensión de las PASO. ¿Y qué querés? Yo no me puedo hacer cargo. Yo te puedo decir todas las veces que me senté en el Congreso y lo que voto y lo que voté y lo que voy a votar.
de eso tendrá que explicar el gobierno de Jorge Macri, los legisladores no. Vos vas a sé. asumir, ¿no? Pero obvio, 4 años ahí voy a estar y me van a tener que bancar como me bancaron todos los años en que fui diputada. Yo quiero a la Ciudad de Buenos Aires, la audité, la conozco. Fui auditora general, pero también fui auditora de planta en temas tan complicados como la auditoría post-Cromañón. Paula, vos decías Mirá recién si no la conozco. bien clarito, la gente le preocupa la falta de iluminación, la basura, la inseguridad en la calle para circular de noche, cuestiones cotidianas que tienen que ver con la ciudad. ¿Por qué crees que entonces está nacionalizada esta cuestión de esta elección? Está claro que hay una disputa entre el PRO y la Libertad Avanza de quién se queda con el electorado de la derecha, pero ¿qué más hay detrás que no estamos percibiendo que hace que nacionalicemos esto como si fuera casi una elección nacional entre Macri, Milei y el kirchnerismo? Y todos los demás, vimos 17 candidatos hablando en el debate, y todos los temas de la ciudad quedan relegados. Bueno, en principio porque es como una primaria, después por los candidatos que están, o sea, vos tenés candidatos a presidente. Yo cuando me planteé ser candidata no estaba este crisol de estrellas. O sea, la verdad es que yo nunca pensé que está el vocero presidencial y titular de los medios públicos. Está un ex candidato a presidente, que es Horacio Rodríguez Larreta. Sí, yo nunca pensé que Silvia Lospenato iba a dejar la banca 2 años antes por la provincia de Buenos Aires para pelear para la legisladora, porque es una articuladora del bloque del PRO en el Congreso Nacional. ¿Del bloque del PRO solamente? Te diría que... Te diría del PRO y la Libertad Te diría Avanza. que si no fuese por los penatos, la ley base todavía la están sacando. Por eso. Entonces, ¿cómo vos a una pieza así la sacás? Porque te conviene para una elección. O sea, nunca pensé que iban a hacer eso. Después... Pará, y me quedo con Larreta. ¿Qué pensás de eso que está haciendo? Mirá, a mí me cuesta mucho porque yo a Horacio lo quiero en lo personal, como la quiero a Silvia, porque de la convivencia vos a las personas querés, no somos monstruos. Sí, hablamos de la vida, te pasa. Pero creo que es su revancha personal. ¿Su revancha personal? Sí. ¿Por qué? Y es su revancha. Espera, ¿es revancha personal o es venganza contra los Macri? Eso lo puede contestar él. Yo lo que lo veo es que se atacan personas que hasta hace 5 minutos estaban juntos, que compartieron más de 20 y pico de años juntos, y si uno cree lo que cree del otro, ¿por qué estuvieron juntos tanto tiempo? Es como si yo viniera acá y te hablara mal de Carrió. Y además, metiéndonos a todos nosotros, es una berretada eso. Yo espero, yo les digo, respeten, por ejemplo, a la Libertad y Avanza y el PRO. O sea, para mí es muy difícil la disociación, porque en el Congreso, cuando tiene que defender, defiende el PRO por la Libertad Avanza, porque hay mucha Libertad Avanza que no pueden defender, pues no pueden. Sí. Entonces, no tienen praxis legislativa. No, los mejores ahora de Libertad Avanza en la Cámara de Diputados son Fernando Iglesias y Silvana Giudici, pero eso corre por mi cuenta. Sí, son los que defienden. Entonces, vos decís, tienen esta gente que ahora por Twitter se insulta tanto, en octubre van a ir juntos, por lo menos respétense y no nos metan a nosotros en este carnaval berreta, que no tiene que no tiene nada que ver, que no está bueno. Paula, recién la nombraste, no te quiero usar de exégeta, pero hace mucho que no la escuchamos. No soy exégeta de nadie. Lo dije yo antes de que lo digas vos. Claro, pero ya me tienen un poco podrida que vos con tenés una cotidianeidad y hablás y nos consta. Sí, por ¿Qué supuesto. está viendo Lilita o qué está pensando Lilita? ¿Lo podés resumir? Eso se lo tenés que preguntar a ella. Pero no está. Estoy yo. Mirá, ella es una persona que el autoritarismo la preocupa. Sigue mucho lo económico, el tema de la pérdida de reservas, el tema PYME, ¿viste? Habla mucho con los pequeños y medianos empresarios porque trabajó mucho el tema tributario, también trabajó mucho el tema de las retenciones, el tema del campo.
pero le preocupa la República, porque vos fijate cómo es el tema de la búsqueda de enemigos. Primero, los enemigos éramos el Congreso. Sí. Hasta habló de todo, nos pasó. Bueno, ahora son los periodistas, después siguen los empresarios. Total. Entonces, esta cosa del enfrentamiento entre los argentinos, esta forma vulgar porque vos podés tener una disidencia conmigo y yo con vos. Ahora, de ninguna manera te voy a denigrar en lo personal, te voy a agredir, te voy a denostar, te voy a insultar, te voy a querer pegar. O sea, estamos en un nivel de violencia muy complicado y a mí eso me genera, te digo sinceramente, angustia. Y en época de las redes sociales, que desde la dirigencia insulte, se llame quien se llame, porque insultadores hay de todos los partidos, pero cuando lo hace un presidente es mucho más. Entonces empiezan una cosa del denostar, de agredir, que te jode la autoestima. Tenés que estar muy bien plantado. Total. Muy bien plantado. Bien. A mí me gustan las cosas que me ponen. Decir que yo ya estoy superada, que soy la, no sé qué, la pokebola, que no sé cuántas cosas más. Pero yo les quiero decir a los que agreden en Twitter que se compren una vida. Yo estoy feliz, tengo 2 hijos, un marido, mis amigos de toda la vida, una profesión que honré. ¿Qué pobre vida aquella que te la pasan insultando? Paula, gracias, Gracias por haber venido. Vos, Muchísimas espero gracias. no caerme cuando me levante. No, te proponemos... Vamos a dejar una cámara ahí solo por si pasa. ¿Ves que Mangel se quedó con el malo? Eso ¿Te estaba das claro. cuenta? Eso estaba claro. Y seguramente te arrugó la alfombra para que te tropieces cuando te salgas. No lo van a lograr. Gracias. ¿Puedo decir algo? El 18 de mayo, lista 47, Paula Oliveta. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias, Paula. Saben que en el debate, Alejandro, vuelvo a vos un segundo. En el debate cuando Santoro, porque quiero ordenar un poco al que nos mira y es el elector porteño también, es entre toda la lista de los ex Cambiemos, después hay listas peronistas. Está la de Santoro, está la de Abal Medina. Hay 2 listas peronistas en todo caso. ¿Para cuál? Hay 2 listas radicales y 2 listas peronistas. Está la de Abal Medina y la nuestra de Principios y Valores. Después está la lista radical de Santoro con Levy. Pará, pero no Santoro está con el peronismo porteño, está Olmo, que lo acompañe a algunos compañeros, eso no quiere decir que él represente la lista peronista. No, lo acompaña el PJ, no unos compañeros. Bueno, está bien. Pero nosotros nos retiramos del PJ porque se dejó de hablar del peronismo en el PJ porteño, como así también en el PJ. Así que hablemos con propiedad. Él dice que es alfonsinista. Entonces, a ver, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué vamos a ver? Pero en la lista hay más que Santoro. Encabeza Santoro, la segunda también es radical. Pero a mí me llama la atención. Todo bien, todo bien. No estoy denostando, estoy describiendo nada más. Pero ahí hay 2 preguntas. ¿Por qué es tan importante? Y en segundo orden, el peronismo no es naturalmente frentista. O sea, el peronismo nunca dice vos no te toma Está casi bien. casi que ese posicionamiento me resulta antiperonista. No, Estás ¿cómo diciendo te va a vos ser no sos antiperonista? peronista, es antiperonista. Mira, todos los peronistas que nos consideramos peronistas y todos los que levantamos la bandera del peronismo, vamos a estar aglutinados obviamente en un proyecto que se hable de industria, de trabajo, no de cuestiones naif. Entonces, me parece, es la discusión de las ideas, para nosotros, doctrina, en donde nos vamos a encolumnar. ¿Se entiende? Entonces, si tenés un proyecto que no te habla de trabajo, que no te habla de industria y te habla de cuestiones superfluas, me parece que tenés un problema muy grande de poder encolumnarte. Veamos, espera Alejandro, veamos el spot de Santoro, el último. Ya que habla de cuestiones banales. En el último spot, Santoro desarma una motosierra. Sí, casi se rompe la mano, porque no sabe manejar una herramienta. A ver, veámoslo. Dale. Ok. Veamos primero el tuyo, que habla de la motosierra. A ver. Dale. Vos tenés que...
Ah, déjalo, déjalo. Por lo menos te vas a divertir, con el otro te vas a dormir. Kim. Ese fue el de Kim. Y ahora si pongamos el otro, el de Santoro con la motosierra. Pero se van a dormir. A ver, los televidentes se van a dormir. Sí, vente, capaz que se duermen, decís. Sí, se van a dormir. Pongámoslo, a ver qué piensa Kim. ¿Ves que te bajó el rating? Dale, volví a poner el mío, te va a subir el rating. Dale. Poneme a Dragon Ball Z de nuevo. Sí. No está tan mal este. Está bien, desarma la decís? motosierra del presidente. Está como bien. concepto. A ver, pero entonces confrontalo con ideas. Ok. Confrontalo con ideas, no. A ver, agarra una herramienta que sirve para destruir, pero confrontalo con ideas, una propuesta. ¿Dónde ves una propuesta ahí? No, pero, bueno. Ustedes ven una propuesta ahí. Hay distintas maneras de ganar elecciones igual, ¿eh? Sí, obviamente, claramente este es un producto de las empresas de marketing, como así también de empresas de publicidad. Pero lo que estamos teniendo es una carrera política en todo caso, y estamos teniendo un desafío político este 18 Bueno, pero de marzo. pará, recién vimos tu spot, que me decías no lo hiciste vos, lo hicieron unos compañeros. Bueno, estamos buscando quién lo hizo, pero te estás divirtiendo por lo menos. Tampoco Mirá, hay mucho. te subió 10 puntos el rating. Claro, pero yo soy porteño y te digo, buenísimo la bola del dragón, Kim, pero Es el la subte- esperanza, ¿no? Es la esperanza. Es la esperanza. Las esferas del dragón, Las no la bola esferas del del dragón, dragón. Vos sabías que juntaba las 7 esferas del Las dragón. 7 esferas del Y dragón. podías pedir un deseo y ese deseo se te cumplía. Y el deseo nuestro es generar más industria, más trabajo, es peronizar la ciudad de Buenos Aires, como así también peronizar la Argentina. Mirá que la ciudad de Buenos Olvidate. Aires es bastante gorila, por eso el PJ No, pone a no, Santoro, que es Hoy radical. los gorilas están sin plata, la billetera la tiene vacía y con los únicos que llenan la billetera es con nosotros. Ojo. Bueno, vamos a tener Mirá que en cuenta. vamos a dar el Me batacazo gusta. este Bueno, 18. te quedas hasta el final, ¿no? Sí, sí, claro. Después vamos a seguir Pero charlando poneme un una ratito. vez más el spot. Vamos, vamos. 20 puntos te sube el rating. Sacalo porque me termina, con la música de Dragon Ball me termina dale. convenciendo. En un ratito, ya en minutos, vamos a estar con Luciano Saracino. Nos vamos a meter con, obviamente, la serie del momento que estamos todos mirando. Seguramente ustedes la arrancaron, todos empezamos a ver esa serie protagonizada por Ricardo Darín, el Eternauta. Ayer Y nos la vamos- empecé. Sí. Una locura, Una locura, ¿no? Una locura. Yo Real. tengo un pequeño problema que no está bien contarlo al aire, que es, la quería empezar, pero mi mujer se fue a La Paz a ver a su familia y me dijo, espérame, la íbamos a arrancar a ver hoy. Claro. Dije, te espero. Y Mangel me dijo, no la vas a empezar a ver hoy, vas a venir acá. Bueno, mañana, Ramón, mañana. Peor es el pájaro que no la vio solo, el productor, para bancar a la mujer y la mujer la empezó a ver sola. No, bueno. Eso pasa. Alguien eso me dijo pasa. pollera acá. Eso pasa, eso pasa. O sea, Alguno de los dos hace esa pequeña traición de empezar a ver la serie sin el otro y ahí se arma el pelota. Hay valores de Occidente que hay que cuidar, viejo, porque un día... No, eso solo quiero decir. Hay valores de Occidente que hay que cuidar. Se Bien. tienen que juntar, Bueno. la pareja, ahí ven. Y ven la Junto serie. a la serie. Bueno, Viejo, hablemos de guita, Cande, si te parece. Ay, porque de las esferas de Dragon Ball Z nos vamos al rayo dolarizador que quiere aplicarnos el ministro Luis Toto Caputo. Es así. No pudiste entrar en el blanqueo, no te tomaste el trabajo de hacer los formularios, de agarrar esos dólares que tenías guardados bajo el colchón, llevarlos al banco, depositarlos, porque por algún motivo no estás en el blanqueo. No te preocupes. El gobierno está analizando la manera en que esos dólares que todavía tenés abajo del colchón los puedas usar y los puedas usar en blanco. Una locura. No sabemos muy bien cómo va a ser. Porque hay mucha reunión en el Ministerio de Economía, en el ARCA, que no es el ARCA, no es la EXAFIP, donde quieren ver cómo van a hacer para justificar. Pero lo que quieren es que puedas darte vuelta y decir, che, este canuto que tengo, ahora que el dólar está tranquilo, me puedo comprar un auto, una camioneta, una licuadora, una heladera, me puedo comprar algún bien relativamente durable, ni que hablar de casas, pero eso ya son montos mucho mayores. Sí. Quieren que vos saques esos dólares y los pongas a andar en la calle, que los gastes. ¿Por qué? Porque lo que quiere el ministro de Economía, además de ser el encargado de llevar en su mano el rayo dolarizador y ser el redolarizador de la economía, es que haya más dinero en la calle. Como en la calle se secó de pesos
porque el ajuste tuvo que ver con eso. Hay menos plata en la calle, no solo porque pararon con la emisión de la maquinita, sino porque se secaron los pesos. Necesitan reactivar la economía. ¿Cuál es la idea brillante de Caputo después de haber abierto el cepo? Esta. Vamos a poner dólares en la calle. No es otro... Es como... Es como, sabemos que es blanqueo, todos sabemos que es un blanqueo, no es un pero blanqueo, no le vamos a decir blanqueo. Es un mini blanqueo fuera de la ley. ¿Y por qué me atrevo a decir que fuera de la ley? Porque vos para reabrir el blanqueo necesitas pasar por el Congreso. Necesitas reabrir la ley del blanqueo con una ley. Este Congreso no te lo va a votar. Este Congreso no te la va a aprobar ni de casualidad. Y lo que están buscando es algún intersticio por el cual meterse, que vos puedas gastar los dólares y que la AFIP se haga la tonta y diga, miro por otro lado. Nadie te va a preguntar, ¿de dónde sacó esta plata, buen señor? ¿Cómo hizo? ¿Cómo sé que ese dinero es bien habido? Bueno, nadie te va a preguntar nada. ¿Cómo van a hacer desde el punto de vista legal? Hoy todavía es un misterio. Por eso el ministro Caputo anunció hace algunos días que dentro de 15 días se viene el anuncio, porque lo que están tratando es de darle la vuelta, encontrar el vericueto legal para ver cómo van a hacer. Para que vos tengas una idea, antes del blanqueo había fuera del sistema unos 235.000 millones de dólares de los argentinos bajo el colchón. Nadie lo tiene bajo el colchón, es una cuestión figurativa, pero guardado en cajas de seguridad, en las casas, en distintos lugares o afuera, en cuentas bancarias no declaradas. El blanqueo, ¿qué logró? Y alrededor de 20.000 millones de dólares fueron ordenados y blanqueados. No es mucho, me vas a decir, sí, no llegamos ni al 10%, pero es algo. Y eso sirvió para reactivar algunos sectores. Por ejemplo, mucha gente que entró en el blanqueo lo que hizo es, vos tenías que poner la plata dentro del banco y después, cumplido el plazo, la podías retirar y volverla a guardar si te da más tranquilidad en la caja de seguridad donde vos prefieras, pero ya está declarada. ¿Qué hizo esa gente? Mucha se dio vuelta, la sacó del banco y después la aprovechó para comprar una propiedad, para cambiar el auto, para hacer alguna inversión en su pyme si la declaró como socio de una industria de algo que necesitaba maquinaria, en fin, la gastó. Pero mucha otra decidió seguir guardándola y la tiene quietita. Y la opción de gastarla con tarjeta de débito y todas las herramientas que el gobierno se puso a ofrecerte, ya está, ya existe, no es nuevo. Vos ya podés tener la plata en la cuenta porque decidiste no sacarla y decir, bueno, voy a comprar un auto y si es lo pago con tarjeta de débito. Parece en otro país, en otro mundo, pero sí, voy y pago el auto, pongo la tarjeta de débito porque tengo dólares, debítemelo en dólares, listo, perfecto, hermoso. Ahora, lo que el gobierno quiere en este caso, como vos bien decís, es un blanqueo nuevo sin decir que es un blanqueo. Entonces, es este blanqueo para cosas más chiquitas. Pero ¿cómo vamos a hacer? Ahí está la gran pregunta. ¿Cómo va a encontrar el gobierno el camino legal para que no nos pregunte la AFIP, que nos vive preguntando de dónde sacamos la plata? Y está muy bien, porque así tiene que ser, para que todo esté ordenado y como corresponde. Y además tenés que cumplir con normativas internacionales, antilavado de dinero y una serie de requisitos, para que ahora vos puedas gastar esos dólares que no los tenés en blanco y que la AFIP se haga razón si no te lo pregunta. El mismo Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas preferidos del presidente, dijo, hay que hacer que la gente gaste los dólares en blanco. Claro, los que tienen blanco está perfecto. Ahora, y los que no están declarados, los 215.000 millones de dólares que todavía están fuera del sistema y que equivalen a 1/3 del PBI argentino. ¿Cómo vamos a hacer para que se gasten si no se declaran? Un misterio. Lo vamos a develar cuando Luis Toto Caputo nos lo cuente dentro de algunos días, pero en esto están trabajando en el Ministerio de Economía. Bien, gracias, Cande. Sí, la verdad que... Tengo una gana de pagar algo con la tarjeta de débito. Tengo una gana de pagar cosas con dólares. Sí, necesitaría dólares primero. No, te hagas el pobre. No, paso mi tarjeta de débito así, me dan dólares. Está tan planchado el dólar que el otro día yo hice una transferencia en dólares. $60. Nada, tristeza. Pero le dije a la persona, ¿te lo pago en pesos o en dólares? Los volúmenes que manejamos son tremendos. $60. Y dije, wow, me sentí medio primer mundo. $60. Tomá. Y se lo di. Bueno, en fin, vamos a cambiar de tema. Decíamos un poco en modo de risas lo del Eternauta, pero es cierto, estamos todos con la expectativa, los que ya empezaron a verla ni hablar, y los que, por suerte en mi caso, gracias al colegio, en realidad no soy una persona así como, no, soy el intelectual que siempre leyó el Eternauta. Simplemente fue una maestra de secundario que nos dijo, tienen que leer esto, chicos. Qué importante, léanlo, que es clave, y la verdad lo logró, porque todo el curso leyó el Eternauta y lo disfrutamos. Hay algunos cambios, no nos vamos a poner en críticos literarios, cinematográficos, perdón. Hay algunos cambios de esa versión a esta, pero todos volvimos no solo a ver esta serie, sino también a recordar lo que fue. Y es verdad, Luciano Saracino, a quien también debo decir, te entrevisté hace creo que 4 días en Infobae. Lo tengo que decir porque si no voy a sentir que estoy hablando con alguien que no conozco y ya lo conocí.
Pero en esa entrevista dijiste algo muy, muy interesante que era la historieta, lo que era la novela, lo que era ese género que uno toma quizás muy banal, pero era central. Ahora sí, Luciano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer estar acá charlando con Escritor, ustedes. guionista argentino, perdón. Guionista de historietas, porque alguna Guionista vez de leí El historieta, Eternauta y me voló la cabeza, me abrió la cabeza. Fíjate lo que ustedes charlaban recién, ¿no? No estoy viéndola porque estoy esperando que mi mujer vuelva de viaje para verla juntos, estoy viendo de qué manera me engancho, cómo hago. Eso se vuelve, es porque se convirtió en una experiencia ver El Eternauta, se convirtió en una experiencia y cuando algo se convierte en una experiencia es porque hay un amor metido en el medio. Cuando le leemos algo en voz alta a quien tenemos al lado, cuando nos convocó, cuando algo nos pasó cuando leíamos, che, ¿te puedo leer lo que estoy leyendo ahora que me parece que es hermoso? Estamos esperando a leer El Eternauta con nuestros hijos, con nuestros viejos. Yo vi el primer capítulo 5 veces y lo vi con personas que tenía que verlo. Lo vi con mi padre, porque fue el que me pasó su Eternauta, en sus revistas, en su hora cero semanal, que él compraba religiosamente en su cocción del Uruguay, Entre Ríos, esperando que abra la distribuidora de diarios para que nadie se lo compre antes que él. Él compraba su Eternauta y luego se lo leyó a sus hijos y luego a sus nietos. Entonces yo lo vi con mi padre, lo vi con mi hija, lo vi con mi pareja. Voy intentando verlo con los que tengo que verlo. ¿Por qué? Porque se volvió un puente. El Eternauta es puente. El Eternauta llegó de alguna manera a todos nosotros y se volvió de alguna manera el país que tenemos, ¿no? El país que tenemos, lo que hablábamos también hace unos días, son nuestros consumos culturales, es lo que nos formó, es lo que tenemos detrás, son nuestras canciones, nuestros libros, nuestros deportes amados, es lo que tenemos en nuestra mirada, lo que hace brillar la mirada, y El Eternauta es parte de eso. El Eternauta, cualquiera que vea el dibujo ese fantástico de Solano López, lo reconoce aunque no haya leído el libro. Es espectacular. Es haber trascendido, eso es trascender la obra, trascender el tiempo, es del 57. Oesterhel escribe esta obra inmortal en el 57. Hoy, en el 2025, estamos el mundo entero fascinados con esa historia que escribió un escritor lúcido, un intelectual lúcido hace... ¿Cuántos años? Y de la serie que es lo que en ese momento, ¿no? Una distopía cuando nadie se atrevía a escribir distopías y hoy nos parece lo más normal del mundo. No me encanta la palabra que usaste, atreverse. Nadie se atrevía a contar eso, pero hay algo mucho más profundo. Nadie se atrevía a decir que nosotros también éramos plausibles de vivir una aventura. La aventura hasta Oesterhel pasaba afuera. La aventura hasta Oesterhel pasaba en Nueva York, en Chicago, en el Tíbet, en Marte, en Venus. No podía pasar. O en Metrópolis o Ciudad Gótica. O en Metrópolis o Ciudad Gótica, y siempre iba a haber un héroe, ¿no? Un Superman que venía a salvarnos, blanco o rubiecito, con ojos habilidades celestes, con habilidades especiales, de acero, con una bandera norteamericana en su pecho, ¿no es cierto? Oesterhel vino a decirnos algo magnífico, que es que nosotros también podemos. Nosotros somos plausibles de vivir la aventura, de enfrentarnos a eso que está ahí afuera, cuando lo que está ahí afuera duele, porque en el Eternauta está pasando algo ahí afuera que duele. ¿Y qué dice él? No tenemos que esperar que venga un superhombre a rescatarnos, tenemos que juntarnos para salvarnos. El Eternauta empieza con un partido de truco y es hermoso. Sí. Ahora, Luciano, de la serie, de la adaptación, ¿qué es lo que más te flasheó? Me flasheó, a ver, lo que estamos diciendo de cómo yo la estoy viendo despacito. A mí mi viejo me enseñó que el Eternauta se leía despacito porque eran entregas, 3 páginas semanales durante 2 años. Imagínense lo que fue eso, ¿no? Bancarse eso. Yo estoy viéndolo despacio, estoy disfrutándolo como si disfruto un postre. ¿Vieron la pregunta? ¿Cómo comes el postre? ¿Rapidito o lo disfrutás? No, ayer vi el capítulo 4 y me quedé absolutamente deslumbrado. Fue una cosa de, ¿what? ¿Qué es esto? Inmediatamente la pregunta fue, ¿vemos el que sigue? No, no vemos el que sigue. Vamos a disfrutar esto, vamos a degustar esto, vamos a dejar que el sabor se nos apropie, ¿no? Porque si no, lo que pasa con las series, pasa todo rapidito, se maratonea. Yo no quiero maratonear, yo quiero besar. Yo quiero reconocer los gustos, ¿no? Asimilar cada uno de los gustos, que tiene un montón. El capítulo 4 me parece una obra maestra, absoluta, cinematográfica, pero ¿sabes qué me gustó muchísimo? Esto que hablamos es una adaptación. ¿Qué pase ahora, en el 2025? Me gustó, ¿por qué? Porque el Eternauta, la historieta, la pensada por Oesterhel y dibujada por Solano López, sucede en el presente. El presente era el 57 entonces y ahora es 2025. El Eternauta le habla al presente y el presente somos. Entonces, el Eternauta nos habla a nosotros todo el tiempo. ¿Nosotros quiénes somos? Todos. Nos habla a todos, no tiene una ideología, una bajada de línea. Quien lea el Eternauta va a ser increpado por el Eternauta y va a hacerle un montón de preguntas al Eternauta, a esa persona. Inclusive,
leímos El Eternauta un montón de veces en la vida. Cada vez que lo leímos nos dijo algo diferente. Porque las obras clásicas, las obras de culto, las obras que se vuelven inmortales, cambian a medida que uno cambia. El Eternauta, si lo leíste de pibe, volvélo a leer ahora, que es otra obra. Porque las obras grandes cambian, mutan con uno. Tiene una característica del Eternauta que me parece que es muy evidente. El otro día me acuerdo que entrevisté, no voy a ser injusto, no voy a recordar el nombre, pero no sabía que existía un archivo de historietas que funciona en la Biblioteca Nacional. Sí. Y es hermosísimo. Judith Gociola a la cabeza, ahí un está, equipo magnífico. Vayan, recórranlo, es extraordinario. Y lo en que esa tienen ahí. entrevista ella decía que el uso o la apropiación, como quieran decirle, de la imagen del Eternauta que hizo el kirchnerismo había relanzado la serie en su momento. Y es muy difícil no ver y hacerse medio el boludo en términos del mensaje. Que tiene más allá de cuál sea el mensaje que a uno le llega. Y que eso, sumado a, yo no lo recordaba, salió la noticia hace poco de que Mauricio Macri lo había intentado prohibirlo en los colegios, 2012. También habla de eso. ¿Qué, a vos desde el punto de vista político, qué te genera esto? Mira, que salga en el 2025, donde lo que vemos, inclusive en los celulares todos los días, el discurso predominante es el individualismo, el sálvese uno, ¿no? Sálvese quien pueda. La serie comienza con Darín en un auto cantando "No hay que tener un auto ni relojes de $500,000", ¿no? Es lo primero que escuchamos dentro de la serie. En un tiempo donde lo que nos venden es que sí hay que tener relojes carísimos y autos de altísima gama, y eso es ser una persona válida, me parece que volver a la solidaridad, volver a ese discurso que habla de un todos, que habla de inclusive de una sociedad que vuelve a la base más, si se quiere, salvaje, ¿no? Porque se acaban las leyes, se acaba la cultura tal cual la conocemos, el mundo de allá afuera ya no existe más. Volver a, y eso, que es el final de todo, en realidad es el principio de una civilización quizás más solidaria, me parece que es hermosísimo. Volver a ese lenguaje o ese mensaje de Oesterhel a quien le negaron la tumba, Oesterhel a quien desaparecieron, Oesterhel a quien intentaron callar no solamente su cuerpo, su nombre, sino también su obra, que el mensaje de Oesterhel hoy esté más vivo que nunca. Vuelvo a decir, entre las primeras series más vistas a nivel mundial, no acá, no en casa, en el mundo, me parece que también es una victoria y también un modo de explicar nuestra historia. Podemos negar una fecha para ir a homenajear a Oesterhel, no sabemos el día que murió, pero el día de la historieta en Argentina es el 4 de septiembre. ¿Cuánto te marcó esta historieta para después hacer lo que hiciste vos? Yo escribí una serie de televisión sobre la vida de Oesterhel con Miguel Ángel Solá, haciendo de Oesterhel, y Claudio Rizzi haciendo del editor de Oesterhel. Es una obra que se llama Germán, Últimas Viñetas, y Oesterhel a mí me... A ver, pero preguntar esto mismo a Juan Sasturain, a Sacomán, o sea, son esas obras que te marcan. ¿Por qué estás vos sentado ahí siendo periodista? Hay algo que hizo en vos, hay algo que despertó en vos la pasión por comunicar. A mí fue El Eternauta. Yo leí una vez El Eternauta y el mundo hizo plop. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 6 años la primera vez y lo leí durante toda mi vida, una vez por año, ¿A los 6 años leíste El Eternauta? En la falda de mi viejo, que no me dejaba tocar las páginas de la revista, porque las páginas del Hora Cero son como el aire. Se te desarman, ellas tienen encuadernadas toda la colección, y yo tenía que leer el completo, aprendí a leer con El Eternauta y decirle ya está. Y cuando decía ya está, él me pasaba la página. Entendés que ahí hay amor, entendés que leerle a alguien o acompañar a alguien en su lectura es un puente de amor. Podía haber sido otra, leí muchísimas otras cosas, pero El Eternauta fue la primera. Yo sé que no tiene nada que ver con El Eternauta, pero dame 2, 3 recomendaciones de ese estilo que digas, che, capaz que se perdieron algo. No, hay un montón. A ver, de historietas. Sí. Léanse de Art Spiegelman, Maus, que es sobre... Pará, anda más despacio porque del otro lado escucho a alguien que está mirando el programa y dice... Despacio, son las 11:35, quizás mañana voy a buscarla. Maus. La obra es el Holocausto con gatos y ratones. Ganó un Pulitzer. Es una de las obras más importantes de la literatura norteamericana del siglo XX. Bien. Escrita y dibujada por Art Spiegelman y es una maravilla absoluta. Arrugas, de Paco Roca, un español, se hizo una película sobre el Alzheimer. Es una belleza. Hay muchísima obra y mucha obra muy linda. En Argentina tenemos a Mafalda, el Loco Chávez. Busquemos autores. Carlos Trillo es una maravilla. Bueno, todo lo que haga Aquino. Clemente. Nos marcó, somos lo que leímos. Y yo les digo nombres. Y por supuesto,
supuesto que nos remiten a eso que nos trajo hasta acá. ¿El Eternato es representativo de la tradición de la historieta argentina? En esto digo, la construcción de la aventura, del héroe, porque desde la más absoluta y brutal ignorancia, que es la mía, el vínculo que yo tenía con la historieta argentina era Mafalda, claro, era Paturuzú, era Isidoro. En el 57, cuando sale la Hora Cero semanal número 1, el 4 de septiembre del 57, la historieta argentina era hipermasiva. Había un montón de historieta y era la época de oro de la historieta argentina. Pero ¿qué pasaba? Era bastante estándar. Los buenos eran buenos, los malos eran malos, los vaqueros eran los buenos, los indios eran los malos, los japoneses y los alemanes eran los malos, los norteamericanos eran los buenos. Oesterheld viene a darle vuelta a eso. Oesterheld viene un poquito a romper esa dicotomía. No hay buenos tan buenos en la obra de Oesterheld, no hay malos tan malos en la obra de Oesterheld. Perfectamente podíamos leer una historieta bélica de Oesterheld en donde un alemán sea bueno porque recoge una muñeca que se le cayó a una nena por un barranco y la ayuda. Y ese alemán muere y uno siente pena por un alemán. Eso era impensable antes de Oesterheld. Entonces, ¿qué hizo Oesterheld? Refundó la historieta. Luego de Oesterheld, la historieta en Argentina fue una cosa no solamente para chicos. Inventa la profesión de guionista de historietas Oesterheld. Luego de Oesterheld vino Carlos Trillo, que leyó a Oesterheld. Luego de Oesterheld vino Sasturain, que leyó a Oesterheld. Luego de Oesterheld vino Robin Hood a escribir Nippur de Lagash, Dago, Pepe Sánchez, Mi novia y yo. Luego de Oesterheld, todos estos leyeron a Oesterheld. Él refunda la historieta y nos explica que la historieta es algo grande, que en la historieta se puede contar historias enormes, que no es solamente para chicos y que puede ser, y ahí perdónenme si soy tremendamente militante, la historieta puede ser literatura y se pueden escribir obras enormes en el formato de historieta. Espectacular. Gracias, Luciano. En serio, muchas gracias por haber venido. A usted por la invitación. La pasión con la que habla de esto. Sí, no. Es terrible. La pasión que tiene es... Yo estaba por decir Condorito, pero dije, es demasiado banal. Es chileno. Es chileno. Claro. Y también lo sé, pero... Era como comprarme la Condorito. No había mucha historia ahí, chicos. La verdad que era muy básico todo. Plop. Pero sí, plop, Pepe Botella, saco de plomo y... Un genio, un genio, huevo duro. Eran espectaculares. Y Yuyito era la novia. Claro. Entonces todos los adolescentes, los preadolescentes, queríamos a Yuyito, que era la novia de Condorito. Claro. Que no es Yuyito la ex del presidente de la Nación. No es la misma. Vale la aclaración. Sí, y no hablemos de la vida privada del presidente de la Nación porque es un quilombo. Bueno, en minutos nomás va a estar Eugenio Caciles sentado con nosotros. Caciles es legislador porteño, no es candidato en esta elección, pero es una de las personas que más conoce lo que fue el origen de la Libertad Avanza, siendo fundador de la Libertad Avanza, con alguien que seguramente sí conoces, que es Ramiro Marra. Y hoy volvemos a ordenar al electorado porteño. Ramiro Marra no es más de la Libertad Avanza, quedó por fuera y el candidato de Milei es Adorni. ¿Quién habrá puesto esos afiches que dicen... Adorni es Karina? No tengo... Tengo una gana de decir que fue Marra. Es buena. Pero no sé. ¿Vos decís? Sí, no lo sabemos. Y el que me gustó era el que decía Masivo Bro, que decía Adorni, ponía el coloradito que te vende la estafa piramidal. Me resulta más fácil explicar, no sé, por qué vuela un avión que la elección porteña. Y lo peor de todo que me dedico a esto. Sí. No soy ingeniero aeronáutico. No le importa a nadie la elección porteña. Yo creo que van a votar... Pero es difícil de explicar, digamos... Al PRO le conviene que vote poca gente. Desde qué se elige a por qué hay tantos candidatos y qué representa cada candidato. Hay una que es la que más difícil me es explicarla. ¿Y qué hace Mauricio Macri ahí? ¿Por qué está todo el tiempo Mauricio Macri en la imagen? Total. Es la desesperación de... Nos jugamos toda esta. ¿Cuál es tu teoría, Alejandro Kim, que sos candidato a legislador porteño? Mira... ¿Por qué está en toda la foto Mauricio Macri? No, a ver, claramente Mauricio Macri necesita recuperar lo que perdió en este tiempo con la inconsistencia que tiene con la Libertad Avanza, pero son parte del fracaso. ¿Son? Parte del fracaso. Vos ves de la política, ves los sillazos de un lado para el otro, que se culpan, que se rompen las coaliciones, que se están rompiendo todo, porque no tienen ninguna síntesis. Son todo lo que fracasaron, como te dije, la Libertad Avanza, presentan a Adorni, un modelo que ya fracasó, el Santoro presentan un modelo que ya fracasó con el Frente de Todos, el PRO con Juntos por el Cambio, Cambiemos, que se partió en 1000 pedazos porque no tiene ningún tipo de propuestas y proyecto nacional que puedan sacar esto adelante. Hablan del individualismo, son todos proyectos individuales, son muchos que son diputados nacionales, legisladores, actuales legisladores, jefes de gobierno,
tenemos ministros, tenemos de todo, un popurrí de cargos que hoy pueden cambiar la situación. Hoy están en condiciones de hacer lo que están proponiendo y no lo hacen. No lo están haciendo. No lo hacen, pues no saben cómo hacerlo. Bien, vamos a ir y volver con Alejandro Kim también, que se va a quedar para la picada. Que es lo más importante del programa, Alejandro. Tengo hambre. Yo vine por la picada. Yo sé que tenés Cuando hambre. llega hasta ahora es terrible. Sé que tenés hambre. Estoy. Y la picada es lo más importante. Olvídate. Yo amaba esa picada. Espero que siga estando. Bueno, muy bien. Eugenio Casieles, ¿cómo andás, Eugenio? ¿Bien? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Siento que, tenemos una opinión medio común, que es a la gente les debe estar importando poco esta campaña. Muy ¿Crees poco. que sí o que no? A libre. Muy poco, no poco. Muy poco. Venimos de una elección en Santa Fe que tuvo el 50% de participación. Sí. O sea, es lo que está pasando en todo el país. Y yo creo que con lo que está pasando directamente en la campaña de Capital, no solo por los nombres propios, que es bastante difícil de explicar por qué no participan juntos de una elección. Claramente no es la política pública lo que los separa, ni hacer que la gente viva mejor. Sino que además venimos de un desinterés colectivo, porque ya no hay no solo un tema de intención de votar o no. Las redes sociales, ya la gente perdió el protagonismo. Fíjate, los grandes actores de la última elección eran el Gordo Dan y un montón de actores más. Y no es ni hablar bien ni mal de ellos, pero el dato de la realidad es que hoy, puedo hablar mal si quieren también, ¿no? Pero no es a eso a lo que apuntaba, sino que hoy la incidencia desapareció, la gente no le importa. Ahora voy a volver a la desesperanzada. Por digamos. eso. Ahora voy a volver a lo local, pero así como hicimos con Pablo Oliveto, que es diputado nacional, quiero preguntarte a vos, en lo nacional, ¿conocés el origen de la Libertad Avanza? Fuiste fundador de la Libertad Avanza. Sí. Y conocés a Karina Milei y conocés a Santiago Caputo. ¿Qué es lo que está pasando en esa lógica de poder? ¿Qué ves? Primero, no sé el nivel de conflicto, escuché algo que estaban hablando, no sé el nivel de conflicto, sí, lo que prima en ese tipo de discusiones de vuelta no es saber cómo hacen que la gente viva mejor, concretamente, en el caso de Santiago parece una persona, si viene bastante ahora interesada por las discusiones de poder, etcétera, me parece una persona que tiene un poco más de cuestión ideológica y de discusión de modelo. Karina Milei nunca la escuché discutir en ningún momento de cómo la gente viva mejor, de cuestiones ideológicas, de economía, de defensa, de salud, de seguridad, de nada. ¿Y de qué sí? Y de lugares en lista, de carguitos y de otras cuestiones más de interés personal que nada hacen a la discusión de un país mejor, digamos. Me parece que discuten cosas que a la sociedad no le interesan y que a ellos les interesa mucho. Y me parece que eso es lo que hace que de a poco la imagen de este presidente, de este gobierno, se vaya deteriorando, ¿no? Sí, capaz discuten cuándo va a ir Karina Milei a explicar por qué fueron 7 veces a ver a las personas de Libra, todavía no lo explicó. ¿Qué es lo que te hizo separarte de la Libertad Avanza? ¿Qué viste? ¿O qué conductas notaste que dijiste acá no puedo estar más? Sí, primero algo que es para mí limitante como persona, antes que dirigente político todo, es el incumplimiento serial de la palabra, decir una cosa y hacer otra. Yo creo que no tienen palabra bajo ningún concepto. Segundo, algo mucho más grave para mí, el desinterés por transformar la vida de los demás de manera genuina. No existe eso tampoco en la Libertad Avanza. ¿Y por qué están en el poder? Y porque la verdad que la sociedad estaba agotada, estaba hastiada. ¿Ellos qué buscan, digo? Yo creo que Milei trascender, no que la gente viva mejor. Está bien, ser aceptado por el... Déjame terminar esto, me parece importante. Sí. Ser aceptado en el mundo, ser aceptado en la Argentina, ser reconocido, eso no significa estrictamente que la gente viva mejor. Haber frenado la inflación no es que la gente viva mejor. Sigue habiendo inflación, pero no esos ritmos. El número histórico promedio de la Argentina no lo mejoró en comparación con Alberto Fernández, pero honestamente creo que ningún argentino le gustaría compararse con Alberto Fernández. Digo, ¿en relación a quién mejoró la inflación? Bueno, mi salario vale un poco más y hay menos inflación. Bueno, no, yo no estoy discutiendo el fenómeno de la inflación. Te quiero decir que la historia de la Argentina, 2 puntos, es promedio de la historia argentina. Te diría que a veces incluso por encima del promedio. Fíjate que hay un cartel, la última vez que vine acá, creo que estabas vos. No sé si estabas vos, pero... Sí, estaba todavía. Estaba cuando dije, miren a Patricia Bullrich y a Sturzenegger en el 2015 sosteniendo un cartel diciendo que 1,5 era una inflación alta. Entonces no bajó la inflación. Comparando con Alberto Fernández bajó la inflación. No es un mérito comparándose con Alberto Fernández. Y cuando cuando ves a este Milei, que me parece que no es novedoso en el punto de vista del discurso, la violencia, pero imagínate alguna vez que iba a decir hablar directamente del odio, no indirectamente, más allá de que siempre te tuvo un condimento, digamos,
chocante en su discurso? A mí no me sorprende porque vimos muchas cosas, ¿no? El fin de semana vos hablabas de los carteles hace un ratito. Sí. Yo no creo que Marra esté haciendo eso porque no tiene recursos. Si ve la campaña de Marra, creo que tiene lugares mejores donde poner los recursos, pero no importa. Hubo gente del gobierno compartiendo carteles que decían Adorni es Bullrich, Adorni es represión, y lo comparten ellos mismos. Entonces vos empezás a pensar que el discurso de Milei no es solo de Milei. Es todo su entorno que nadie le dice, che, está mal esto. Digo, creo que ellos incluso piensan que su electorado se pone contento y no ven que es muy poca la gente que piensa así. Verdaderamente la Argentina vivió una época de represión y toda la sociedad estuvo en contra de esa Ahora, época. te hago una pregunta clave, siendo legislador porteño. El votante de la ciudad dice que votó a Milei, ¿no? O que votó a Marra siendo candidato a jefe de gobierno porteño de Milei. Sí. Dice, bueno, voy a votar a Marra. No, pero pará, el presidente me dice que Milei es Adorni. Por ende voy a votar a Adorni porque es el candidato de Milei. ¿Vos decís Marra o Adorni? Primero el candidato de Carina Milei es Adorni. La que definió la candidatura de Adorni fue Carina Milei. Digamos las cosas como son. Milei siempre sostuvo a Marra, la que lo echa es Carina Milei. Y en segundo lugar, a mí personalmente no creo que vote a ninguno de los dos. Lo que es, te diría, no voy a votar a ninguno de los dos. Me lo pones uno contra otro, Marra es una persona que fundó el espacio, que defiende el espacio aún cuando lo echan. O sea que lo que le importa es la idea, lo que se discute, cómo sacar adelante una ciudad. Y de otro lado tenés a Adorni, que no estaba cuando se fundó el espacio, se sumó cuando llegaron al poder, se ríe a la mañana cuando echa gente, viaja a despedir al Papa con su asesora en el avión y sostiene los dos la candidatura y el cargo. Me parece que no tiene nada que ver con la lucha de la casta que plantea Milei. Cuando se funda el espacio, la idea de que la Libertad Avanza venía a dar vuelta con la forma en que las personas nos vinculamos, ¿ya estaba lo de la batalla cultural o era, no, juntémonos porque hay que ganar una elección? No, para mí había dos o tres cosas que eran claras, en mi caso, ¿no? Digo, primero la discusión contra el sistema de la casta, como lo denominó Milei, que era un sistema que está vetusto, que Kim decía recién un poco eso. No podemos seguir llevando en los espacios políticos que quieren cambiar las cosas personas que fracasaron 30 años como Patricia Burri, Toto Caputo, Sturzenegger, Scioli. Digo, eso está terminado. Y segundo, era un modelo económico que no funcionaba como estaba. Milei, cuando hablamos del modelo económico, plantea un montón de cosas que no llevó adelante después. No bajó un solo impuesto. El impuesto país, bueno, ahora está con algunas medidas que espero que sean efectivas, Sí. pero digo, siempre está pateando la pelota para adelante. No iba a endeudar nunca más a la Argentina. Endeudar a Argentina era robar a las generaciones futuras. Nos vino a festejar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No hay fracaso más rotundo para un país que ir al Fondo Monetario Internacional. Si haces las cosas bien, te endeudás en los mercados, no en el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Eugenio, por haber venido. No, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Había una persona más hambrienta que nosotros tres y era el candidato Alejandro Kim. Más hambre que el Chavo. Más hambre que el Chavo tenía Alejandro Kim. Lo escuché cuando estaba por acá el programa con alguien que vino con vos que decías, ¿dónde vamos a comer? Porque me estoy muriendo de hambre. Vamos a ir a una parrilla por acá. Escuché todo, absolutamente todo. Las maravillas de la ciudad de Buenos Aires que se puede comer a esta hora. Hay una parrilla de 24 horas, ¿eh? Sí, lo de Charlie. Bueno, lo de Charlie. Claro, no quería tirar el chivo. No, pero... está bien, pero sí, es parrilla 24 horas. Llegaste a las 5 de la mañana y decís, dame una tabla de achuras y él... Sí, es un montón. ¡Qué Sí, maravilla! Hermoso. Vos no sos coreano, vos sos hijo de coreanos. Yo soy hijo de coreanos. Mis padres... Bueno, ¿dónde naciste? En Flores. En Flores. Mis viejos llegaron en el 76, yo nací en el 77. Ok. Nací en el gran hospital, el Piñero, que está en el Bajo Flores. Varela. Sí. ¿Viviste algún...? Te dejo comer mientras que te No, puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. La pregunta. Sí, un profesional, Mocho, vos tranquilo. Si una parte de tu vida viviste en Corea o siempre acá. Yo viajo mucho a Corea, hace 15 años que laburo con Corea y viajo 1 o 2 veces por año. ¿Haciendo qué? Como abogado. Como abogado. Más. Sí, lo habías comentado, pero... Podemos tirar unas primicias, ¿no? A ver, claro que sí. Tiramos un poco de magia. El año que viene estamos organizando un festival de K-pop en la ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Qué pasa? Había muchas quejas del fandom del K-pop porque venían a Chile, iban a Perú, a Brasil, a México, pero no pasaban por la Argentina. K-pop, explicamos, es la pop música coreano. Exacto. Sí, Exacto. para mi sobrina tiene 14 años y es Blackpink. fanática. Blackpink, sí. No tengo idea de lo que me habla cuando me dice pero mira. ¿Y los vas a traer? Bien. Sí, yo tengo Tengo hijo adolescente. Claro. Tengo un amigo
que se meten en mi blogging, fue el productor de Gangnam Style, del juego del calamar, es un amigo que está dentro de la industria. Y gracias a él empecé a conocer a un montón de gente de la industria musical. ¿Y los vas a traer? Estamos hablando, tengo que terminar la campaña, me tengo que ir a Corea a firmar el contrato. ¿Después de la campaña? Y después del 18, una vez que seamos electos y metamos 5 legisladores desde Principios y Valores. ¿Esa es la expectativa que tienen? Es mi expectativa. ¿Bailás Gangnam Style? Yo bailo en la ducha, soy ¿viste? Ni de madera, soy de cartulina. Es una de las cosas más riesgosas del mundo. Sí, pero hacemos acrobacia. Ahora no lo vas a hacer porque todavía quedan 15 días. Yo me juego que cuando falten 2 días para la campaña te van a decir, baila que garpa, bueno, dale. Mirá pero soy de madera, ahí perdemos votos, Claro, no lo hace no por ti, porque no le conviene. Es un problema, claro. Pero sí, vamos a hacer la sorpresa en esta elección. Creo que quedó demostrado que es todo lo que fracasó, ¿viste? Te dicen lo mismo. Pueden hacerlo hoy y no lo hacen, ¿viste? Pueden cambiar la realidad y no lo hacen porque no saben. Entonces, si vos asumís, quien asume es Alejandro Kim o es Guillermo Moreno. Es el peronismo. Vuelve el peronismo a la legislatura. Hace muchos años que no se habla desde el peronismo en la legislatura. Vamos a armar Hace muchos años que no se habla de peronismo en la capital federal. Eso mismo. El peronismo en la capital federal nunca fue el fuerte. La ciudad de Buenos Aires no es un fuerte del peronismo. Mira, Gande, hoy podemos tener una coincidencia con la gran mayoría de los porteños. Tenemos que buscar los puntos en común en donde nos ponemos de acuerdo. Si hablamos de laburo, seguramente nos vamos a poner de acuerdo con todos los porteños. Si hablamos de industria, de producción, nos vamos a poner de acuerdo. Si hablamos de facilitarle la vida a los comerciantes, que estos comerciantes, yo fui comerciante, ¿no? Pero todo comerciante que levanta una persiana a la mañana, realmente son héroes. Entonces, facilitarle la vida a ellos también. Como así también, perdón. Sí, Oliveto vino y comentó que es de Matadero. Sí. Nosotros queremos llevar la línea de subte, la línea E, hasta Matadero. Bueno, contaba que su hija tarda 2 horas para llegar a la facultad. A ver, pero formó parte del gobierno, formó parte de la coalición de gobierno. ¿Y por qué no lo propuso? ¿Por qué no empezó a poner en agenda estos temas? Yo crecí en Flores, en el Bajo Flores, y hace 40 años que se inauguró la última estación de la línea E, que es Plaza de los Virreyes. Mirá si lo llevamos... 40 años. 40 años, negro, pero 40, ¿eh? 40. Mirá si lo llevamos eso hasta Matadero. Mirá el dinamismo que le daríamos y la dignidad a nuestros vecinos de Lugano, me tomaba el premetro. El premetro es... Hay una sola cosa más lenta que el premetro, que es el premetro, pero empujado por una persona. ¿Qué? Pero por lo menos tenés premetro. Sí. Algo tenés. La línea. No, vos hablás mucho de industria y yo no sé cuánta industria hay en la ciudad. Mirá que nos queda un minuto. Claro, ¿y cuántas personas trabajan? ¿Por qué esa agenda, o debería ser agenda para los porteños en la industria? Y porque es la única forma que tenemos como para avanzar como sociedad, como ciudad y como país. Si no nos enfocamos en la industria, en el laburo, ¿en qué nos vamos a enfocar? Claramente para eso también, tengo un pedazo de pan, pero claramente para eso también tenemos que incentivar. Tenemos que incentivar también la educación técnica que hoy está costando tanto en la ciudad de Buenos Aires. Hay un montón, me tienen que traer en otro programa y así hablamos sobre la Yo te propongo que nos vamos a ir despidiendo porque ya van a ser las 12 de la noche y nos tenemos que ir puntuales. Nos quedamos 2 minutos comiendo la picada, no te preocupes. Sí, yo tengo mucha hambre, Nico también, Cane también. Y atrás de mucha gente. Acá, yo no sé, no me casa después. Sí, y vamos a lo de Charlie, te una banderita. Llegamos en 5 minutos. Sin escalas. Después del chivo que le metimos, que te regale el plato. Lo pagamos. Bueno, nada, gracias a Romy por la oportunidad, gracias a todos y no nos reencontramos el domingo que viene. Yo el domingo que viene los veo. Sí. Vuelve Mangel. Por favor, miranos. Vuelve Mangel. Saludos a Romy. Ya, bueno, y gracias a todos. Y este 18, mirame, ponchame 18, voten por Principios y Valores. Principios y Valores, ahí está. Gracias. Chao a todos.